Juego de Tronos: El ascenso del Caballero Dragón 141, 160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 141 a Renal 300k. Los Rhaenys dejó de lado sus preocupaciones sobre lo que realmente significaban las acciones de sus tíos y, en cambio, trató de concentrarse en el viaje que tenían por delante. Si bien volarían a Invernalia y al norte, no lo harían solo si, en total, habría cerca de 100 personas en su grupo. Algunos ya se habían puesto en camino y los recibirían en la gran fortaleza, ya que los cuervos habían sido enviados para que la familia de Aemon supiera que venían y que quienes viajaban por sus tierras eran amigos y no enemigos. Rhaenys había escuchado a quienes conocían el norte mejor que ella y había encargado que le hicieran ropa más abrigada, aunque también llevaba gran parte de su propia ropa. Al parecer, la fortaleza se mantenía caliente gracias al agua caliente que circulaba por las paredes y Aemon le había dicho que una vez dentro se sentiría como si estuviera de nuevo en Volantis. Al parecer, incluso fuera eso era algo que pronto sentiría también, ya que los jardines de cristal eran tan cálidos como un día de verano, según su marido. Puede que Aemon no hubiera puesto un pie en el norte más que en Foso Cailin, pero había crecido con las historias que le había contado su madre y ella no tenía ninguna duda de que decía la verdad. Aparte de su marido, era Dany la que estaba más emocionada por el viaje que iban a emprender. La idea de ver una tierra de la que solo había oído hablar cuando Lyanna les había hablado cuando eran niños o en las raras ocasiones en las que Rhaegar estaba de humor para hablar sobre ella era suficiente para alimentar esa emoción, especialmente cuando se sumaba el hecho de que Dany era la que menos había viajado de todos ellos. Su tía había sido la más protegida de ellos, la más resguardada, y estaba disfrutando de la libertad y la aventura que había encontrado desde que llegaron a Poniente. Algo que Rhaenys estaba a punto de descubrir aún más cuando Dany entró en la habitación y frunció el ceño ante el hecho de que aún no había terminado de empacar. ¿Cómo es que tardas tanto?, preguntó Dany mientras se sentaba en la cama de ella y Aemon. Porque, dulce tía, a diferencia de ti, yo hago las maletas correctamente, respondió mientras doblaba cuidadosamente otro vestido y lo guardaba en el baúl. Lo mismo que Aemon, y sin embargo ya tiene todo preparado, dijo Dany riendo. Él está incluso más acostumbrado a hacer las maletas que yo, ¿y acaso dudas de que su ropa esté incluso más cuidadosamente doblada que la mía? Nunca, dijo Dany riendo. Rhaenys continuó empacando mientras Dany ayudaba, estorbaba o simplemente pasaba el tiempo. Cuando terminó y se lo dijo, la emoción de su tía no hizo más que crecer y la agarró del brazo para llevarla a romper el ayuno. Hablaron de cosas intrascendentes mientras caminaban. Rhaenys le preguntó a Dany sobre sus impresiones de los hombres del dominio y descubrió que le habían gustado, y uno en particular. Tomó nota de las palabras de Dany sobre ser Garlan y, aunque no tenía ningún deseo de hacerlo, Rhaenys las pronunció de todos modos. Sabes que nunca podrá ser, dijo suavemente y Dany asintió. Lo sé, Rhaegar nunca aceptaría eso, y en cuanto a Aemon haría lo que tú quisieras, Dany, lucharía por ti si se lo pidieras. Pero no por eso, dijo y Dany la miró y sonrió, su tía no estaba tan enojada como temía que pudiera estar. Pero es divertido que me miren, dijo Dany y Rhaenys fingió estar sorprendida, las dos rieron a carcajadas cuando llegaron a la habitación donde comieron. Harrenhal tenía muchas de esas habitaciones. Había una habitación grande con más fogones de los que podía contar que podían albergar a más de 2000 hombres y otras más pequeñas que podían albergar a 100 o más. La que habían utilizado para comer esa mañana era una de ellas y, cuando entraron en la habitación, la vieron medio vacía. Aemon había enviado a la mayor parte de su ejército de vuelta a sus fortalezas, y sus palabras no les dejaron ninguna duda de que, si los llamaban, regresarían a toda prisa. Aún no sabía cuáles eran sus planes para el oeste y Dorne, aunque sabía que tenía algunos. Daario había sido enviado a quién sabe dónde con sus segundos hijos y, aunque Thoros y sus hombres defenderían a Harrenhal, ellos también tendrían papeles que desempeñar muy pronto. Al igual que Torgon Udo y Aurane y sus hombres. Por ahora, parecía que estaban en paz, o en una especie de guerra en las sombras y ella recordaba bien algo que diría su tío abuelo. El imperio es como un lago en calma, y aunque eso puede resultar reconfortante, no lo es en absoluto. Porque debajo de las aguas, las cosas se mueven y, finalmente, llegan a la superficie, y el hecho de no saber cuándo ocurrirá eso es el momento más peligroso de todos. Ella sabía que Aemon siempre estaba preparado para ese ascenso y él también era como el lago en calma del que hablaba su tocayo.
Si bien cualquiera que lo mirara podría pensar que su esposo estaba en paz, rara vez lo estaba y había sido útil para el imperio que no lo estuviera. No tenía dudas de que sería útil para su propio reino y, mientras tomaban asiento, vio a Aemon, Torgonudo, Arthur, Aurane, Toros y Ser Barristan entrar en la habitación. La mirada que le dirigió fue extraña y cuando se sentó a su lado, ella se giró y le susurró al oído y le preguntó si pasaba algo. Aunque lo que preocupaba a su marido era que había enviado a Arthur a descansar un poco y le había prometido que no abandonaría la habitación. Algo que sabía que iniciaría una discusión entre ellos era que no dijera que no tenía intención de hacerlo hasta que llegara Gandhi. No puedes hacer esto cuando estés en el norte, Rae, ni tú ni Gandhi. Arthur y Ser Barristan deben protegeros a ambos en todo momento, junto con algunos de los hombres de Torgonudo, dijo Aemon en voz baja para que solo ella pudiera oír. ¿Temes que estemos en peligro por culpa de tus parientes? Preguntó ella, mientras él negaba con la cabeza. No lo creo, pero tampoco me arriesgaré, así que te doy tu palabra, dijo Aemon con firmeza, su voz un poco más fuerte, y miró a Gandhi y sacudió la cabeza para hacerle saber que todo estaba bien. Lo tienes, Aems, dijo antes de besarle la mejilla. Tú también, Gandhi. No irás a ninguna parte sin Ser Barristan, ¿entiendes? ¿Y tú? Preguntó Gandhi con picardía, mientras Rhaenys ocultaba su sonrisa. Camino con el príncipe, dijo Torgonudo después de que Aemon asintiera. Sus palabras fueron dichas con tanta seriedad que si ella no conociera al hombre tan bien como lo conocía, no habría visto lo lleno de humor que estaba. Entonces acepto, mi rey, dijo Gandhi poniéndose de pie y haciendo una reverencia a Aemon, gritando fuerte cuando Aemon se levantó y la agarró antes de levantarla en el aire. Ten mucho cuidado, tía, no eres demasiado grande para las cosquillas, dijo Aemon guiñándole un ojo por encima del hombro de Gandhi. La comida que tuvieron estuvo llena de esos momentos y demostró el buen humor de su esposo. No importaba si no le importaban los eventos en Dorne o si simplemente estaba ansioso por regresar a la casa de su madre. Después de comer, se enteró de que Aurane no viajaría con ellos y que se dirigiría a Driftmark y luego a explorar las tierras que serían el sitio de la nueva ciudad que Aemon tenía la intención de ver construida. La futura sede de la casa Velaryon de Westeros sería tan grandiosa como Volantis con el tiempo, y ella le había preguntado a Aemon por qué deseaba que fuera Aurane y no ellos quienes gobernaran desde allí. Comercial y logísticamente será el centro de nuestro reino, y aunque me va bien con ambas cosas, Aurane es mejor que yo en este aspecto. Militarmente, este es el lugar más importante de Poniente. Estamos justo en el centro de todo. El valle está al este y el dominio al sur, tenemos el norte a nuestras espaldas y es fácil llamarlo si surge la necesidad. Con el tiempo, también será fácil traernos el oeste. Si eso no fuera todo, esta fortaleza es tan segura para nosotros como lo ha sido siempre el Gran Palacio. Incluso sin dragones, podría defender esta fortaleza contra cualquier enemigo. Con ellos, desde aquí podemos acabar con cualquiera que se atreva a amenazar nuestro gobierno. Así que dejemos que sean Aurane y sus futuros hijos e hijas quienes gobiernen la nueva ciudad, serán ustedes y los míos quienes gobernarán sobre todo. Mientras subían a los dragones y se dirigían al norte, ella se preguntó cuándo llegaría el momento de que naciera un hijo o una hija de ellos y esperaba que cuando así fuera, solo conocieran la paz. La conquista de Poniente Exley, la princesa Nymeria y el vuelo de los Rhoynar. Los Rhoynar siempre fueron un pueblo orgulloso y, como dice el viejo refrán, el orgullo precede a la caída. Esto nunca fue más cierto que cuando el príncipe Garin unió a los Rhoynar contra el feudo valirio durante la Segunda Guerra de las Especias. Animado por una victoria temprana y la muerte de 2 dragones, el príncipe Garin se creyó invencible y en control de la situación y se negó a escuchar a quienes le aconsejaban que tirar de la cola del dragón era una forma segura de provocar su fin. Aunque la verdad de esas palabras pronto se demostró cierta y Troyane y los Rhoynar encontraron su destino a manos del dragón, la princesa Nymeria había liderado sus 10.000 barcos y había encontrado una nueva tierra para que los Rhoynar se establecieran. Sin embargo, algunas lecciones se olvidan y el tiempo que pasa nunca se puede recuperar. El orgullo una vez más amenazó las vidas de los descendientes de la princesa Nymeria y dependía de ellos recordar sus palabras y seguir su ejemplo. Mientras uno hablaba y resumía todo lo que la princesa tenía, otro no lo hacía en absoluto y pronto se sabría si el destino sería el de Troyane y el príncipe Garin o el de la princesa Nymeria y sus 10.000 barcos. Porque no os equivoquéis y recordad mis palabras. El feudo libre puede que ya no exista, pero el caballero dragón era tan mortal y peligroso como lo habían sido los señores dragón más antiguos, y a él también le tiraron de la cola. Una historia de la conquista del caballero dragón, Maruin el mago. Dorne 300k.
Oberyn no le hacía feliz ver barcos con velas de león entrar en la bahía, ni tampoco ser el grupo de bienvenida de dichos leones, pero hizo lo que le dijeron y hasta el momento sus discusiones con Doran sobre lo incorrecto de esto no lo habían llevado a ninguna parte. Mientras esperaban a que Tywin Lannister y su prole llegaran para que esta boda maldita pudiera tener lugar, los acontecimientos al norte de ellos habían dado un giro. Su sobrina y su marido controlaban ahora 5 de los 7 reinos y casi 6 de las 9 regiones de Poniente. El dominio se había unido al valle, las tierras de la tormenta y las tierras de los ríos, mientras que el norte también se había arrodillado. Fue esto último lo que más le dio que pensar a Oberyn y lo que más le angustió. Descubrir que, a diferencia de Doran y Dorne, los Stark y el norte se habían arrodillado ante sus parientes fue algo que solo hizo que su propia posición fuera aún más insostenible en su opinión. Sin embargo, ni siquiera sus palabras a Doran sobre este asunto habían sido escuchadas. Su tonto hermano simplemente creía que su alianza con los Lannister y el hecho de que fueran parientes de Rhaenys al final serían suficientes para que Dorne mantuviera su independencia. Oberyn estaba bastante seguro de que no lo haría. Si acaso, esta alianza podría ser el principio de su fin y, si los dragones venían a por ellos, no estaba seguro de estar allí para enfrentarlos. Sintiendo la mano de Ellaria en la suya, dejó de lado sus sentimientos por ahora y miró hacia los muelles, observando cómo los barcos finalmente los alcanzaban. Luego tuvieron otra hora más o menos para esperar a que los Lannister desembarcaran y se preguntó si el viejo león estaba haciendo una especie de juego de poder. Al verlos hacerlo, estuvo seguro de ello, como lo estaba de que no le gustaban estas personas. Su piel pálida, cabello rubio y ojos verdes le parecían muy fuera de lugar entre la piel, el cabello y los ojos más oscuros de sus compatriotas. «Venid, será mejor que al menos realicemos esta farsa», le dijo a Ellaria, quien no ocultó su sonrisa mientras él y sus muchachas se movían para formar una fila para dar la bienvenida a los Lannister a Lanza del Sol. Los miró de nuevo mientras lo hacía. El viejo león era exactamente como esperaba que fuera y el hombre que se movía con él solo podía ser su hermano. Junto a ellos, una mujer mayor y más robusta y un hombre con cara de comadrejas movieron y luego Oberyn vio a los gemelos Lannister. Si estuvieran usando la misma ropa, entonces no los distinguirías, excepto que Jaime Lannister tenía el cabello más largo. Aunque no se movían juntos, casi se movían al unísono. Ninguno de los dos prestaba atención a sus cónyuges a su lado, ya que ambos se concentraban en sus hijos. Aunque se resistía a admitirlo, la chica que caminaba más cerca de Jaime Lannister y que él suponía que era su hija era una belleza y sabía que su sobrino se sentiría atraído por ella. La chica que estaba al lado de Cersei Lannister bien podría haber sido su gemela también, al igual que los 3 chicos, 2 de los cuales parecían guerreros en entrenamiento. Sin embargo, fue en el tercero en quien se concentró y no le gustó lo que vio. Oberyn sabía reconocer a los hombres crueles cuando los miraba y este chico lo era o lo sería si se le diera la oportunidad. Ver cómo miraba a sus hijas trajo al protector paternal que había en él a primer plano y supo que estaría hablando con sus niñas antes de que terminara el día. Rey Tywin, bienvenido a Lanza del Sol, dijo de la forma más amistosa que pudo. Es un placer ser bienvenido, príncipe Oberyn. Permítame presentarle a mi hijo, el príncipe Jaime, y a su hija, la princesa Joanna, dijo Tywin con orgullo. Mi príncipe. Mi princesa, es un placer, de verdad, dijo asintiendo con la cabeza a una y besando en la mano a otra. Mi propia amante, Ellaria Sand, agregó un momento después mientras presentaba a Ellaria y observaba las reacciones, que no decepcionaron. El desdén que mostraban era otra razón más por la que ya no le agradaban. Una vez hechas las presentaciones, los condujo a los carruajes que los esperaban y, mientras Ellaria, Nymeria y Tyene se subían a diferentes carruajes con algunas de las mujeres Lannister, se unió al príncipe Jaime y a los 3 muchachos a caballo junto con Tywin y Kevan Lannister. El viaje al Palacio Viejo se dedicó a hablar de cosas generales. Oberyn no presionó demasiado a Jaime y habló con los muchachos de los Spars, en los que al menos 2 de ellos parecían interesados. Una vez más, fue el tercer muchacho en el que encontró su atención y, después de descubrir que se trataba del príncipe Joffrey, encontró su primer momento de disfrute del día. Si este fuera el muchacho que iba a estar atado a su casa, entonces lo habría visto muerto antes de su noche de bodas y habría terminado la alianza de un solo golpe. Así que tuvieron mucha suerte de que fuera una chica la que se ofreciera, ya que eso solo detendría su mano. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para el banquete, reflexionó sobre lo que era necesario hacer. Había enviado a la Darkstar al norte para reunirse con su sobrina y su esposo. Oberyn estaba seguro de que eso conduciría a la muerte del hombre y lo agradecería si así fuera.
Se había quedado más tiempo del debido en Volantis y había molestado a la princesa y había tenido suerte de haber salido vivo de ese lugar. Conociendo al hombre como era y sabiendo que Ser Arthur estaba con su sobrina, se sorprendería si saliera vivo de Arrenal. Si no fuera por esta boda, entonces podría haber viajado con la Darkstar, por desagradable que fuera esa idea. Una última oportunidad para intentar cerrar la brecha entre su sobrina, su esposo y Dorne sería una que él acogería con agrado y una que temía que esta boda hiciera imposible. ¿Estás jugando, mi amor? Preguntó Ellaria detrás de él, su amada lista y luciendo tan hermosa como siempre, mientras él estaba medio vestido. No tengo ningún deseo de cenar con leones, dijo y Ellaria se rió mientras movía y le entregaba una camisa. Debemos hacer cosas que no deseamos hacer, mi amor, eso hace que las que deseamos sean mucho más atractivas. Con un gesto de la cabeza, terminó de vestirse y se dirigió al gran salón. La gota de Doran significaba que no habría grandes entradas ni anuncios y eso le gustaba mucho más que la idea de tener que escoltar a una leona hasta el salón. En cambio, su brazo estaba unido al de Ellaria cuando entraron y se dirigieron a sus asientos. No se sentarían en la mesa principal, aunque fue por elección propia y no por ninguna otra razón. Oberyn le había sugerido a Doran que sus hijos y su hija se sentaran allí junto con los Lannister mientras él se sentaba con Ellaria, sus niñas y su familia en una mesa más baja. Una que, afortunadamente, estaba desprovista de hombres o mujeres del oeste. Escuchó mientras se decían lugares comunes, su hermano nombró a los Lannister como sus más bienvenidos invitados y pronto se unirían a su casa en matrimonio. Mirando a Tristane pudo ver que su sobrino estaba más que complacido con el aspecto de su prometida y que la dama en cuestión estaba igual de feliz con la suya. El resto de los Lannister eran exactamente como él los imaginaba. Kevan era un hombre que intentaba imitar a su hermano mayor y más exitoso lo mejor que podía, Jaina una matriarca que era menos utilizada de lo que podría haber sido. Cersei pasaba más tiempo mirando a su gemela que a su esposo y, sin embargo, Jaime parecía prestarle a su esposa tanta atención como Oberyn le prestaba a Ellaria. De nuevo, fue el mayor de los chicos a quien miró mientras intentaba coquetear con Arianne y no tuvo mucho éxito. De vez en cuando, su rostro mostraba una expresión que Oberyn conocía muy bien y se preguntaba si lo presionaba un poco, sería suficiente para descarrilar esta boda. ¿O el chico haría lo suficiente sin necesidad de que lo presionaran? Al mirar a su hermano, sintió que, a menos que Joffrey Lannister atacara realmente a Arianne, no vería nada que pusiera en riesgo el matrimonio y suspiró. El camino que estaban siguiendo no era bueno y, cuanto más lo recorrieran, menos probable era que pudieran volver atrás. La idea de luchar contra su sobrina no le gustaba, no era algo que pudiera ver a través de él, y, sin embargo, si él no lideraba a sus hombres, ¿quién lo haría? Por más que intentó no pensar de esa manera, no pudo dejarlo pasar por el resto de la noche, e incluso después de que él y Ellaria se habían agotado en su cama una vez que terminó el banquete, todavía era hacia estos pensamientos que su mente se dirigía. ¿Oberyn? Preguntó Ellaria cuando se despertó y lo encontró vestido y listo para salir de la habitación. Debo hacerle entrar en razón a mi hermano, amor mío, debo intentarlo. Doran no detendrá la boda, Oberyn, ya sabes lo que piensa tu hermano sobre esto, dijo mientras se sentaba en la cama, la sábana cayendo para descubrir sus pechos. Lo sé, pero la boda aún puede seguir adelante, la alianza no. ¿De verdad crees que esto conducirá a una guerra? Preguntó preocupada. Creo que el marido de mi sobrina aún no ha terminado de conquistar a Ellaria, y ahora, en cuanto a hombres, estamos en desventaja. No podemos vencer a los dragones y luchar contra ellos es una locura. ¿Quieres que nos arrodillemos? Dijo sorprendida. A los parientes les gustaría. Mientras salía de la sala solar de Doran, supo que estaban realmente perdidos, ya que su hermano no escuchaba su explicación de los números y hablaba de planes en marcha que le permitirían ganar una guerra antes de que realmente comenzara. Oberyn había hecho todo lo posible para hacerle entender que Arryn O'Reilly y Robert Baratheon probablemente también creían eso y habían descubierto a su costa lo equivocados que estaban. Al final, no había importado y, por lo tanto, una vez que se realizara esta boda, él, Ellaria y las chicas se dirigirían a Arrenal y harían todo lo posible para ver a Dorne y la casa Martell sobrevivir a lo que estaba por venir. Volantis 300k. Aegon. Revisó los informes y los encontró problemáticos. La muerte de Khal Barbo no había sido una victoria tan decisiva para el imperio como Aemon había creído. Su hermano había acabado con muchas vidas, incluida la del Khal, y ahora que miraba las palabras que tenía frente a él, Aegon se preguntaba si debería haber dejado vivir al hombre.
Un Khal derrotado y destrozado que todavía tenía poder era mejor que uno que aún no había probado la derrota y buscaba venganza. Se hablaba de Khal Drogo como si fuera incluso más feroz que su padre y el pequeño Khalasar que su padre le había dado para que se hiciera un nombre ahora había crecido tanto como el de Barbo. Con la incorporación de los restos del Khalasar que su hermano había derrotado, que ahora se habían unido a ellos y con cada vez más personas que lo buscaban, con el tiempo podría tener el Khalasar más grande al que se habían enfrentado en sus vidas. Si eso no fuera lo suficientemente preocupante, no tenían a Aemon para enviar a derrotarlo mucho antes de eso, y sin él, carecían de un verdadero elemento de disuasión. Porque eso es en lo que se había convertido su hermano con los años, un nombre que se podía usar para detener una guerra antes de que tuviera lugar y un líder de hombres para enviar una vez que ocurriera. Frotándose los ojos con la mano, Aegon se preguntó si Dany ya había llegado a Poniente. ¿Se había reunido con su hermano y su hermana y su viaje había transcurrido sin incidentes? ¿Estaban todos bien ahora, disfrutando de estar juntos una vez más? Deseaba poder estar allí con ellos o, mejor aún, que todos estuvieran aquí con él ahora. Su madre y su padre todavía no estaban seguros de si Dany había ido a Poniente o, si lo había hecho, cuál era el motivo. Había tenido que convencer a su padre de que no subiera a Arrax y se dirigiera a buscarla y, en su lugar, permitiera que los barcos zarparan y los hombres cabalgaran para hacerlo. Se había corrido la voz por todo el imperio de que se habían visto a Nightwing y a su jinete, pero hasta el momento no se había informado de nada. Sin embargo, Aegon sabía que su tía había ido a ver a su hermano y a su hermana incluso más que su hermano, ya que siempre era lo que ella hacía. «Tu padre ha convocado una reunión», dijo Talisa detrás de él. «¿Él me manda a llamar?», preguntó y ella asintió mientras él se ponía de pie. El suave beso que le dio mientras salía de la habitación fue demasiado breve. Desde que su padre y su madre le habían hablado de su esposa, se habían vuelto más cercanos. De hecho, había escuchado sus preocupaciones sobre la esclavitud y descubrió que reflejaban las que había escuchado a la madre de Aemon decirle a su padre cuando era solo un niño. Con el tiempo, un hombre o una mujer descubrirían que sus grilletes eran una carga demasiado pesada para llevar y una a la que no desearían estar atados nunca más. Buscarían su libertad y aquellos que los mantenían cautivos serían contra quienes centrarían su ira. Solo en Volantis, los superaban en número 5-1 y, aunque tenían dragones y sentían que trataban bien a sus esclavos seguían siendo. Mientras les hacía un gesto con la cabeza a sus guardias y caminaban hacia las habitaciones de su padre, reflexionó sobre esto y otras cosas. Pequeños pensamientos que pronto lo llevaron por caminos oscuros y peores escenarios pronto comenzaron a desarrollarse en su mente. Se necesitaría una generación no más para cambiar el imperio de uno construido sobre la esclavitud a uno que no lo fuera. Habría muchas ciudades y magistrados que tendrían que ser casi obligados a hacerlo y no estaba seguro de si tenía la fuerza de voluntad para ser el que lo hiciera. Sabía que su padre podría haber tenido esa fuerza, pero si Lyanna no podía lograr que actuara, entonces nadie podría. «Mi padre me mandó llamar», le dijo al guardia que estaba fuera de la habitación de su padre y con un gesto de la cabeza le dejaron entrar. La visión que lo recibió fue agradable y, sin embargo, también lo entristeció un poco. Su padre y su madre, Viserys y Aemon, toda su familia excepto los tres que no estaban en esos. Su tío parecía no haber dormido en varios días y su tío abuelo parecía incluso mayor y más débil que la última vez que habían hablado. Mientras que su padre también tenía ojeras bajo los ojos y solo su madre parecía ser ella misma. «¿Tenemos noticias? ¿Se trata de Dany?», preguntó, mientras todos negaban con la cabeza. «No hemos recibido noticias, hijo. Tu tío se ha ofrecido a emprender el vuelo y dirigirse al oeste para comprobar si es allí donde se ha ido tu tía», dijo su padre. «Se ha ido con Aemon y Rhaenys, padre, tú lo sabes tan bien como yo. Tío, te juro que conozco perfectamente la mente de mi tía. Algo la trastornó y por eso buscó a mi hermana como lo haría si Rhaenys estuviera aquí», dijo y vio la pequeña mirada que su madre le dirigió a su padre y la culpabilidad en el rostro de su padre. «Aemon la protegerá como si fuera cualquiera de nosotros, padre, la recibirá con agrado y luego la acompañará a casa», añadió ante un asentimiento de su tío abuelo. «Tu hermano está en guerra, una guerra en la que mi hermana no debería participar. Aemon jamás lo haría. Por los dioses, ni siquiera permitiría que Rhaenys participara en uno, y mucho menos que lo hiciera Dany», dijo defendiendo a su hermano. «Aún así, está en guerra», dijo su padre y Aegon asintió.
Después de algunas idas y vueltas, lograron que Viserys aceptara darle hasta el final de la semana, y si para entonces no habían escuchado la noticia, volaría con él. Su padre le pidió que se quedara y los demás los dejaron solos. ¿Estás tan seguro de que Dany está con Aemon y Rhaenys? ¿Por qué?, preguntó su padre. ¿Crees que sabía que ella iba allí o que ella iba siquiera?, respondió enojado. No, hijo. De verdad que me gustaría saber qué piensas al respecto. Perdóname, padre, dijo, mientras su padre asentía con la cabeza. Cuando jugábamos juntos, mientras crecíamos, Dany siempre buscaba a Rhaenys. Ya viste cómo volaban juntos casi tanto como Rhaenys y Aemon, dijo, viendo a su padre relajarse. Conozco a mi tía, padre, y cuando está triste, feliz, asustada o sola, es a Rhaenys a quien mira, así que, sea cual sea la razón por la que se fue, ya sea una o todas, será a ella a quien irá. ¿Y cómo podemos estar seguros de que llegó allí ilesa?, preguntó su padre, claramente preocupado. Porque los dragones lo saben, padre. Si tú subieras a Arrax o Gandian y Tuin, si se lo pidiéramos, nos llevarían con sus parientes, los nuestros, dijo, y su padre pareció estar de acuerdo con él, lo suficiente como para preguntarle sobre los acontecimientos en Vaes Dothraki y el gran mar de hierba. ¿Un nuevo Khal dices? Drogo, hijo de Barbo. ¿Crees que es una amenaza?, preguntó su padre. Creo que lo será en el futuro, incluso puede que lo sea ahora, así que sí. Le pediré a Varys que lo investigue un poco más. Pasaron 3 días cuando llegó la primera de las cartas. Su padre no le dijo su origen y solo compartió el contenido mientras los convocaba a todos a otra reunión. Dany está con Aemon y Rhaenys, llegó ilesa, dijo su padre, y Aegon miró para ver el peso que se levantaba del pecho de Viserys como si fuera algo real. ¿La guerra, sobrino?, preguntó su tío abuelo Aemon antes de que nadie más pudiera hacerlo, y Aegon se sorprendió al ver la sonrisa que apareció en el rostro de su padre, una que él también usó unos momentos después. El norte, el valle, las tierras de la tormenta, las tierras de los ríos y el dominio se han arrodillado ante su nuevo rey y reina, Aemon y Rhaenys de la casa Targaryen, dijo su padre con orgullo. ¿Todos tan pronto?, preguntó su madre aturdida. Nunca se han enfrentado a un caballero dragón antes, madre, dijo tan orgulloso como su padre. Sin duda, todavía quedan batallas por librar, pero se han apropiado del gran castillo de Arrenal. Lyanna me habló de él una vez y dijo que avergonzaba a la propia Invernalia en términos de tamaño y estructura. Las palabras de su padre lo tranquilizaron aún más. ¿Dice la carta cuándo regresará mi hermana?, preguntó Viserys, y Aegon miró a su padre y lo vio sacudir la cabeza. No, no diría tal cosa, aunque no tengo dudas de que no será la última carta que recibamos, hermano mío, dijo su padre mirando y ofreciendo a Viserys un gesto reconfortante. Una vez más, se demostró que tenía razón. Aemon, Rhaenys y Dany escribieron y las cartas llegaron en los días siguientes. Saber que tenía razón en una cosa le hizo temer que también la tuviera en otra, así que ya no miraba a Poniente con un solo ojo, sino a los Dothraki y a Khal Drogo, ambos en los que se centraba. Las tierras de los ríos 300 AC. Daario. Había enviado las cartas a Raegar con respecto a la conquista y cómo había ido hasta ahora, solo para que la llegada de la princesa requiriera que enviara otra. Que lo hubiera hecho mientras estaban en camino a Tumbleton al menos le permitió hacerle saber al gran emperador que su hijo había ganado otro reino y lo había hecho con facilidad. Ni siquiera habían tenido una verdadera batalla todavía y ya se habían arrodillado 3 reyes. Uno había muerto en un juicio por combate y el otro había caído ante hombres que luego se arrodillaron ante Aemon. Si era sincero consigo mismo, estaba decepcionado. Había esperado mucho más de esta conquista y, aunque pensaba poco en los habitantes de Poniente, esperaba que se presentara algún tipo de lucha. No es que fueran a ganar o que realmente los molestara, pero al menos algo que le hiciera fluir la sangre. Lo echaba de menos, el flujo y reflujo de la batalla, la idea de que un movimiento en falso podía ser el último. Desafiarse a sí mismo contra un hombre que buscaba su fin y podía lograrlo, solo para salir victorioso, era una de las mayores emociones de la vida, y servir a Aemon Targaryen le había permitido conocer muchos días así. Venir aquí, seguir al caballero dragón cuando fue exiliado habría sido algo que habría hecho incluso si el alto emperador no se lo hubiera pedido. Sabía que Aemon no se quedaría de brazos cruzados por mucho tiempo y que el deseo de conquistar y tomar estas tierras para sí pronto lo invadiría. Que hubiera tardado tanto fue una sorpresa, por lo que Daario había comenzado a reevaluar un poco a los que enfrentaban. Le había hecho preguntarse si el príncipe sabía más que él.
No, eso no era exactamente cierto, ya que cuando se trataba de batalla, nadie sabía más que Aemon Targaryen, era más bien lo que se preguntaba si él sabía más de estas personas que él. Al final, no había sido la cautela o la preocupación por sus oponentes lo que había detenido la mano de Aemon y la rapidez con la que habían conquistado desde entonces solo lo había demostrado aún más. Entonces, al enterarse de que al menos dos reinos querían desafiarlos y que se avecinaba una verdadera pelea, Daario sintió que su entusiasmo aumentaba una vez más. Que le pidieran que fuera a una misión y que hiciera algunas de las cosas que más disfrutaba hacer solo lo hizo aún más emocionante. Una investigación, exploración y sondeo de puntos débiles, y un verdadero mapeo de las tierras. Aparte de pelear, beber y mujeres, esto era lo que anhelaba. Alguien mató a mi abuelo, Daario, mi tío. Ambos fueron atraídos a trampas y emboscados y, aunque uno ocurrió antes de que la conquista hubiera comenzado, el otro ocurrió durante ella. Necesito saber quién movió esos hilos, quién dio las órdenes y siento que las respuestas a esto se encuentran en Occidente, dijo Aemon mientras estaban sentados en su solar. ¿Por qué Occidente, mi príncipe? Todos los demás se han arrodillado, excepto Dorne, y no veo ninguna ventaja para los Martell en buscar la muerte de mis parientes. El viejo león estaba haciendo movimientos mucho antes que nadie más que yo. Fue él quien envió a su hijo a buscar una alianza y un hombre que hace algo así antes de que se libre una batalla es un hombre que está planeando una batalla futura. ¿Pero por qué matar a tus parientes? Preguntó sin ver el motivo de tal acción. Uno para debilitar al norte y otro para debilitarme a mí. Creo que si no hubiésemos llegado, la guerra habría llegado a Poniente de todos modos. Que haya permanecido en paz durante tanto tiempo es realmente inusual y tú y yo sabemos las dos únicas razones por las que los ejércitos están en paz. Porque han derrotado a todos sus enemigos o se están preparando para la guerra, dijo ante un asentimiento de cabeza de Aemon. ¿Crees que nuestra llegada aceleró las cosas? Creo que sí. Mi abuelo intentó llevar a cabo planes que había postergado durante años, y sus aliados intentaron finalmente comprometerse con esos planes. El norte y las tierras de los ríos avanzaron contra Arrenoaré con tanta prisa que parece que hacía tiempo que se había acordado una campaña. ¿Y crees que el viejo león aprovechó los movimientos de tu abuelo para sacar una pieza del tablero? Mis tíos eran desconocidos, hombres que no habían liderado a otros hombres, por lo que la pérdida de mi abuelo tendría dos efectos. Perjudicaría al norte, lo debilitaría y lo obligaría a buscar a los responsables, apartando aún más la vista del hombre que muy bien pudo haber sido él. ¿Y tu tío? Para obligar al norte y a nosotros a luchar entre nosotros y debilitarnos a ambos. Creo que al viejo león le gusta jugar, Daario, se cree un estratega e incluso ha hecho algunos de los mismos movimientos que yo haría. Se acercó al rey de la tormenta y tenía a Robert Baratheon, luego actuamos como él esperaba, entonces creo que habríamos tenido leones a nuestras espaldas. Un creador de movimientos, se rió entre dientes. Un jugador del juego, dijo Aemon mirando al kibase colocado en la esquina. ¿Qué es lo que deseas de mí, mi príncipe? Ve a la ciudad de Wendish y averigua todo lo que puedas sobre los hombres que tendieron una emboscada a mi tío. Examina las tierras en las que murió mi abuelo. Los Frey cumplieron su parte, así que envía a algunos de los segundos hijos para que vean que pueden averiguar sobre sus propios motivos y luego dirígete al oeste. ¿No deseas que regrese una vez que haya averiguado todo lo que pueda? Iré al norte y puede que me quede allí algún tiempo. Ve al oeste, averigua todo lo que puedas sobre los hombres y su temple. Observa qué ventajas puede encontrar nuestro ejército en caso de que tenga que marchar, qué obstáculos afronta y si se necesitan hombres, caballos o dragones o todo lo que se necesite para doblegar a los leones. ¿Y los propios leones? Estoy ocupado organizando una boda con gente y una tierra que visitarás muy pronto, Dorne, Daario, Dorne y un juego de Mumer. Entonces envió a Lucerón y a algunos otros para averiguar todo lo que pudieran sobre los Frey y se dirigió a Wendish Town. Pronto descubrió que fueron hombres vestidos como los suyos quienes habían derribado a Brandon Stark. Sin embargo, el líder de tales hombres no era ninguno de los que estaban en su grupo y un hombre que debería ser relativamente fácil de encontrar. Después de todo, ¿cuántos hombres podría haber en Westeros que midieran casi 8 pies de alto? La farsa que se había llevado a cabo allí era pobre y no engañaba a nadie que tuviera experiencia en esas cosas. Sin embargo, las palabras de su príncipe resonaron y pudo ver que, si las cosas hubieran sido diferentes, ellos y el norte se habrían visto obligados a enfrentarse. Aemon nunca aceptaría que lo nombraran matarreyes y, aunque los Stark apenas lo habían tratado como un pariente, él los vería de esa manera.
Nombrarlo así conduciría a una pelea para la que el norte no estaba bien equipado y que perderían, y si él fuera un hombre que buscaba una ventaja contra sus enemigos, sería una que él también habría intentado provocar. Después de averiguar todo lo que pudo, se dirigió a las tierras donde Rickard Stark había encontrado su fin. Daario pronto descubrió que se había hecho algún esfuerzo para ocultar dónde se encontraban exactamente esas tierras. Le llevó un tiempo encontrarlas realmente y, una vez que lo hizo, puso a sus hombres a trabajar. A diferencia de cualquier otro que hubiera buscado respuestas en este lugar, sus hombres fueron más minuciosos y sabían mejor qué señales buscar. No les llevó demasiado tiempo encontrar algo, y lo que encontraron demostró que Wendystone no era el único lugar en el que se había realizado una momia. ¿Encontraste algo?, preguntó mientras Haedor caminaba hacia él. Un poco de ropa quemada y esto. ¿Cuál es?, preguntó mirando el trozo de madera en las manos de Haedor. Un trozo de escudo. Mira las marcas, es un jabalí. Apostaría mi vida por él. Valar, ¿tienes el libro?, gritó. ¿Cuál? Las casas de Poniente, miren hacia el oeste y díganme, ¿alguna usa un jabalí en sus sellos?, preguntó mientras miraba más de cerca el bosque y lo veía más claramente. Casa Craqueall, comandante. Sonrió mientras le devolvía el escudo roto a Haedor y luego ordenó a los hombres que montaran. Su príncipe había tenido razón y era mejor que ya se dirigieran hacia el oeste, ya que si no lo hacían, él mismo habría cambiado sus órdenes. Habían sido los leones los que habían decidido sacrificar algunos lobos y estaba seguro de que en el oeste encontraría a un hombre de más de 2,5 metros de altura. Tenían muchas millas que recorrer y mucho trabajo por hacer, pero la batalla que buscaba y anhelaba estaba cada vez más cerca, estaba seguro. Invernalia 301 AC. El actor británico Robb Stark se convirtió en el actor principal de la película. Había hecho lo mejor que pudo con la noticia de la muerte de su tío y había liderado su casa mientras su tía noble sufría. Los pensamientos de venganza y justicia tanto para su tío como para su abuelo nunca se alejaron de su mente mientras lo hacía. Así que cuando llegó la noticia de que su padre y el ejército del norte marchaban de regreso a Invernalia, que habían pasado por Fosso Cailin y pronto llegarían, Robb la recibió con agrado y esperó escuchar las historias de aquellos que se habían atrevido a atacar a los lobos. Lo que recibió en cambio fue algo que nunca había esperado y él y su padre dijeron palabras de enojo ese día. No regresaron como héroes que regresaban, sino como una fuerza vencida, una fuerza que había perdido una guerra que nunca se había librado realmente y el derecho a llamarse reyes. Durante 8000 años, los Stark habían gobernado como reyes en el norte. En menos de uno de esos años, todo había llegado a su fin. 2 reyes habían sido asesinados y no habían sido vengados. El tercero se había convertido en el primer rey Stark en arrodillarse e incluso si se había arrodillado ante un hombre que era su pariente, todavía dejaba un sabor amargo en la boca de Robb y de otras personas. Ni siquiera una palabra sobre la facilidad con la que su primo había tomado el valle y las tierras de la tormenta o cómo había tomado a Renal en menos de un día y una noche había sido suficiente para detener las duras palabras de Robb hacia su padre. Las habían pronunciado más de una vez y lo habían nombrado un chico verde que no sabía nada sobre la guerra y el mundo, más veces en las últimas semanas que en toda su vida. Su madre había adoptado un enfoque diferente y había dicho que, en verdad, no había una diferencia real entre una corona en la cabeza y ser el futuro guardián del norte. Que, aparte de que tendrían que cumplir con las leyes del nuevo rey y acudir cuando se les pidiera, nada había cambiado realmente. Sin embargo, como le había señalado, nunca antes habían tenido que hacer ninguna de las dos cosas y, aunque ser nombrado guardián parecía estar bien, en esencia, eran poco más que Bannermen para un rey. ¿No viste las fuerzas que reunió tu primo, Robb? ¿Ni viste un dragón de verdad? Pregúntales a los caballeros del valle si sintieron vergüenza de arrodillarse después de que la puerta sangrienta fuera destruida. A los de las tierras de la tormenta después de que su rey y sus 6 mejores guerreros fueran derrotados con facilidad por el caballero dragón y los suyos, dijo su madre mirándolo. ¿Y qué pasa con el tío Brandon y el abuelo? ¿Sus muertes han sido en vano?, preguntó enojado. ¿Acaso el nuevo rey no es también pariente suyo, Robb? ¿Crees que no buscará justicia por la pérdida de un tío o un abuelo también? Él no los conocía, así que ¿por qué le importaría? Porque la sangre es sangre, Robb, que nadie te diga lo contrario. Buscó consuelo en Cregan y los otros jóvenes que no habían marchado al sur. También estaban borrachos y habían pasado más de una noche teniendo que ser llevado a la cama después de que él y sus amigos calificaran a sus padres de cobardes, o de haber llegado tan cerca de eso como cualquiera de ellos hubiera querido hacerlo.
Pasaba las mañanas con dolor de cabeza y sin apetito e ignoraba las miradas de decepción de su padre en su dirección. O lo hacía hasta que su padre ya no podía contener la lengua. Tú, muchacho, conmigo, dijo su padre, y Rob apenas escuchó la protesta de su madre. Ahora, dijo su padre un poco más fuerte. Se puso de pie y siguió a su padre, pero sintió que le dolía la cabeza y que el estómago le daba vueltas. No sabía a dónde lo llevarían, pero lo siguió de todas llenas. Descubrir que era el patio de entrenamiento fue una sorpresa, ya que no había visto a su padre entrenar desde que era un niño, y cuando le arrojaron la espada Roma, rebotó en su pecho y se estrelló contra el suelo. Recógelo, ordenó su padre, y a pesar de su enojo y molestia con él, Rob nunca había rechazado una orden que su padre le había dado, y esta tampoco sería la indicada. ¿Listo?, preguntó su padre, y él asintió, aunque no estaba para nada listo. Menos de un momento después estaba en el suelo y la vergüenza que sentía le hizo ponerse de pie rápidamente. Su postura era más adecuada para un combate de entrenamiento y tenía la intención de demostrarle a su padre que él era el mejor espadachín y también de descargar parte de su ira y frustración en él. No fue así, ya que una vez más fue derribado al suelo, y luego otra vez y luego una cuarta vez. Habiendo aprendido la lección, no saltó esta vez, y en su lugar fue la mano de su padre la que lo ayudó a levantarse del suelo. Seguidme, dijo su padre después de guardar las espadas, y Rob trató de no mirar a la multitud que habían reunido. Pronto se encontró en las criptas y fue llevado a un lugar donde habían despejado dos espacios. Mientras pasaban junto a la casa del rey del invierno, sintió que algo de la ira que había acumulado se acumulaba una vez más, y fue solo ver el rostro de su padre mientras miraba los espacios vacíos lo que le impidió hablar. Las estatuas de tu abuelo y tu tío irán allí. Serán los últimos verdaderos reyes del invierno, porque no me atrevo a nombrarme en su compañía. Dentro de muchos años me nombrarán como el rey que se arrodilló y olvidarán el porqué, tal como tú pareces olvidarlo ahora. La responsabilidad de un rey no es con la corona que lleva, sino con el pueblo al que sirve. Su seguridad, su tranquilidad y su comodidad están por encima de las suyas, y ha de ser un buen rey. Sus deseos y necesidades son más importantes que los de un rey, de lo contrario ese rey habrá demostrado ser indigno del trono, dijo su padre con firmeza. Padre, y tanto yo como los señores del norte hicimos un juramento de sangre para ver a los asesinos de mi hermano y mi padre enfrentarse a la justicia, y, si no cumplíamos ese juramento, no habría lugar para nosotros junto a los dioses antiguos cuando encontráramos nuestro fin. ¿Crees que esto es algo que hacemos a la ligera? ¿Algo que tomamos como una sugerencia y no como una orden? No, dijo. Para hacer justicia, debemos estar vivos, completos y en condiciones de hacerlo. Algo que no habríamos sido si nos hubiéramos enfrentado a tu primo, y sin embargo, no fue por eso que me arrodillé. Me arrodillé porque, por primera vez en la vida de cualquier Stark, un enemigo que no podía ser retenido por el foso o la fiereza de los hombres del norte había llegado a nuestras costas. Un enemigo para el que los vientos fríos que soplan en la noche y las nieves profundas no serían un obstáculo. Si lo deseara, tu primo podría venir y atacarnos justo en el corazón del norte. Invernalia no podría detenerlo, ni correr y esconderse en las montañas. No podríamos matarlo de hambre, ni podríamos enfrentarlo en un campo abierto, y si se volviera cruel como la guerra a menudo lleva a los hombres a ser, padre. Granjas, aldeas, fortalezas, ¿cómo las defiendes de los dragones, hijo? ¿Cómo te defiendes de algo que puede volar sobre tus defensas y golpearte por la espalda? ¿Algo que puede quemarte y alejarte de tus fortalezas y viajar más rápido y más lejos que tú? Miró a su padre y lo vio por primera vez. El orgullo que creía que le faltaba seguía ahí y, sin embargo, su padre se había arrodillado de todos modos. Por la gente, por el norte y por él también, y Rob se sintió avergonzado por sus palabras y acciones desde que su padre y los demás habían regresado. El hecho de que no supiera qué decir era la única razón por la que el silencio se prolongó durante tanto tiempo. Rob finalmente decidió preguntar la única cosa en la que este lugar lo hacía pensar más. ¿Tío Brandon y abuelo? Preguntó suavemente mientras miraba los espacios vacíos. Serán enterrados una vez que sus estatuas estén listas y con el honor que merecen. ¿Y su justicia, padre? No soy el único que lo busca, Rob, porque el hombre al que nombramos rey también es pariente nuestro y pronto estará aquí. Durante los días siguientes, hizo todo lo posible por enmendar su actitud y por poner en su lugar a quienes compartían esa actitud. Pasó tiempo con Lady Winifred y hablaron sobre su futuro, y Rob se sintió más entusiasmado por el matrimonio a medida que lo hacían.
Cuando el cuervo vino a decirles que el nuevo rey no solo del norte, sino también de las tierras de los ríos, el dominio, las tierras de la tormenta y el valle, estaba de camino a Invernalia, Rob estaba ansioso por medir a su primo. No tuvo que esperar mucho para hacerlo y en eso las palabras de su padre resultaron aún más ciertas. Aunque una parte del grupo de su primo había pasado por el foso, no era el que contenía a su primo ni a su esposa y no sería por carretera como llegarían a Invernalia. Tampoco sería cuando esperaban, ya que pronto se hizo evidente la realidad de lo rápido que podían viajar los dragones. En cuanto a los dragones en sí, nunca había visto nada parecido cuando volaron sobre Invernalia y se dieron a conocer. Que fueran 3 pareció sorprender a su padre y a su tío, pero fue el gran tamaño de las cosas en lo que se concentró cuando aterrizaron. Eso y las figuras que descendieron de sus espaldas y se dirigieron hacia ellos. Su primo, el hombre que había tomado sus coronas como suyas, finalmente había llegado. Una historia de la conquista de Poniente Exli, gruñones, snarks y criaturas mágicas. En el mundo conocido, había muchos animales extraños y mortales. Sotorios estaba lleno de criaturas extrañas y a menudo desconcertantes, desde wyverns hasta murciélagos que se alimentaban de sangre y grandes simios que podían derribar a un elefante con un solo golpe de sus poderosos puños. Se contaban historias de serpientes que eran tan grandes como algunos de los propios dragones y pocos de los que viajaban demasiado a las profundidades de esas tierras eran vistos o escuchados nuevamente. En esos se hablaba de basiliscos, dragones de fuego, grifos, arpias, basiliscos y muchas otras criaturas mágicas y místicas, algunas de las cuales habían sido vistas por más de una persona, y de otras solo se hablaba en cuentos y escritos. Algunas eran casi veneradas y otras eran muy buscadas por su sangre y veneno y simplemente por su valor. Porque se sabía que los magistrados e incluso los propios dragones a menudo tenían fieras llenas de las criaturas más raras. Poniente tenía su propia cuota de tales bestias mágicas. Arañas de hielo, dragones de hielo, mamuts y gatos de las sombras, leones lagarto y cosas de las que se hablaba aún menos, como los gruñones y los snarks, que se usaban para nombrar algo como falso e incierto, tal como se afirmaba que lo eran. Algunas de estas criaturas no eran tan raras como otras y los leones lagarto, los gatos de las sombras y los mamuts habían sido vistos por suficientes hombres eruditos e ignorantes para demostrar que eran verdaderos. Al igual que los lobos wargos, aunque pocos habían sido estudiados o vistos de cerca y ninguno fue visto nunca al sur del muro. Hasta que lo fueron y que fue el caballero dragón quien atrajo a las bestias hacia él no fue ni debería haber sido una gran sorpresa, porque la magia conoce la magia después de todo. La conquista del caballero dragón, Maruin el mago. Invernalia 301 AC. Aemon. Había experimentado algo del norte cuando había volado desde Gaelitox hasta Foso Kailini, sin embargo, era realmente muy poco y casi el sur todavía. Volar sobre las tierras más al norte que el foso fue una experiencia muy diferente y se alegró de haberles dicho a quienes lo acompañaban que se abrigaran. Aterrizaron a cierta distancia de Invernalia, cerca de algunos bosques y un arroyo y pudo ver lo fríos que estaban Raendis, Dani y los demás cuando descendieron de Meraxes y Nightwing. Si bien él también lo había sentido, lo había recibido mejor que ellos, creyendo que lo acercaba a su madre, tal vez siendo la razón de eso. Montaron un campamento, aunque no tenían tiendas de campaña y dormirían al raso, y pronto encendieron fogatas para que la gente pudiera calentarse y preparar comida. El guiso fue muy bien recibido e incluso su tía, que prefería platos menos sustanciosos, comió más de un plato. Hubo un silencio en el campamento durante un tiempo que él atribuyó al frío y solo cuando sugirió que dormirían entre los dragones esa noche la gente comenzó a relajarse. ¿Cómo puede ser que un lugar sea tan frío?, preguntó Danny mientras temblaba, más por reflejo que porque todavía lo sintiera. Mi madre siempre decía que el norte era una tierra dura y que sus habitantes eran más robustos que los de los otros reinos. Sin duda, Ser Arthur diría lo mismo de Dorne, dijo mirando al caballero, que asintió. ¿Y qué hay de ti, Ser Barristan? ¿En tu casa hay un clima como este?, preguntó Rhaenys y el audaz negó con la cabeza. No, mi reina. Conocemos el viento y la lluvia, pero, salvo en invierno, no conocemos la nieve, y mucho menos así. ¿Cómo puedes tomarlo, Torgonudo?, preguntó Danny y Aemon sonrió sabiendo muy bien la respuesta. El príncipe y yo conocemos noches como esta. Después de haber comido y haberse calentado un poco junto al fuego, Aemon llamó a los dragones y les pidió que formaran un círculo a su alrededor. El calor de sus cuerpos y la protección que les ofrecían pronto les brindaron a todos un consuelo que nadie esperaría encontrar en estas tierras frías y duras.
Permitió que Ser Barristan y Ser Arthur también durmieran, aunque Torgonudo solo dormía cuando se le ordenaba y Aemon sabía que estaría despierto cuando despertara a la mañana siguiente. ¿Estás nerviosa?, preguntó Rhaenys mientras se acurrucaban juntas bajo una manta que era más por modestia que como fuente de calor. Lo soy. Hace tiempo que deseo recorrer los pasillos de la casa de mi madre para ver los lugares de los que ella hablaba con tanto cariño. El bosque de los dioses y las fuentes termales, el bosque de los lobos y los túmulos de los primeros hombres. ¿Aguas termales?, preguntó Rhaenys ansiosamente y él asintió, lo que trajo una sonrisa a su rostro y la bienvenida. Lo sabremos mañana, dijo mientras la besaba suavemente y la abrazaba fuertemente contra su pecho mientras ella se quedaba dormida. Se despertó temprano y encontró a Arthur y a Torgonudo despiertos, junto con Ser Barristan. Era raro que alguien se levantara antes que él y encontrar a los tres lo había hecho fue una sorpresa. Rhaenys durmió pacíficamente al igual que Dandy y mientras se movía para encontrar un lugar para hacer sus necesidades, Gaelitox movió su cola para darle un espacio por el que caminar. No era un espacio por el que se le permitiera caminar solo, ya que escuchó los pasos detrás de él y no tuvo necesidad de darse vuelta para saber que Torgonudo lo había seguido. Mientras se aliviaba, sintió que lo observaban y no estaba solo en eso. El pelo de su escudo jurado estaba erizado y, sin embargo, el suyo no, así que le pidió a Torgonudo que se relajara y miró hacia los árboles. ¿Cómo sabía que no eran hombres los que miraban en su dirección? No lo podía decir, solo que estaba seguro de que, mientras los observaban, eran ojos no humanos los que lo hacían. Por alguna razón, también estaba seguro de que esos ojos eran tan inteligentes como los de cualquier hombre y más inteligentes que la mayoría. No supo cuánto tiempo permaneció allí y simplemente miró hacia los árboles, pero finalmente sintió que los ojos ya no estaban sobre él y solo entonces, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los dragones y los demás. Ningún hombre, dijo Torgonudo y Aemon asintió. Ningún hombre, respondió, y durante el resto de la mañana intentó averiguar qué era lo que lo había estado mirando con tanta atención. Después de desayunar y esperar a que Rhaenys y Dandy se despertaran para poder desayunar, emprendieron el vuelo una vez más. Esta vez no aterrizarían hasta que llegaran a la fortaleza y sintió que su emoción aumentaba cuanto más tiempo estaban en el aire. Cuando la vio, se quedó atónito. La gran muralla gris era imponente y, aunque más pequeña que Arrenal, no era menos impresionante. Más aún cuando consideraba que esta fortaleza había estado en pie durante miles de años, mientras que Arrenal solo había estado en pie unos pocos cientos. Volaron sobre la fortaleza y dieron una vuelta completa antes de aterrizar en la puerta más cercana al patio. Luego de que todos se hubieron apeado, enviaron a los dragones a alimentarse y entraron por las grandes puertas. Una vez más, sintió que lo observaban y, sin embargo, eran ojos de hombres y mujeres. Algunos niños también los miraron cuando entraron sin cuestionamientos ni obstáculos. Pronto estuvieron en el patio y observó a sus tíos de pie con sus primos y otras personas que creía que eran iguales, aunque no lo sabía con certeza. Luego, sin que él les diera ninguna orden, se arrodillaron como uno solo y no se levantaron hasta que él y Rhaenys los alcanzaron. Invernalia y el norte son suyos, su gracia, dijo su tío Ned. Levántate, tío, todos vosotros, dijo, y mientras lo hacían, sus ojos recorrieron la fortaleza. Allí había nacido su madre, donde había pasado los primeros años de su vida. Cuando era un niño, ella le contaba historias de Invernalia y de quienes la habían llamado su hogar. Le contaba historias de los Stark y los reyes del invierno y, mientras miraba a su alrededor, sintió que se le humedecían los ojos y que las lágrimas que necesitaba contener eran algo que Rhaenys notó, se acercó a él y le ofreció la mano. Aens, dijo suavemente y él asintió con la cabeza, diciendo que estaba bien, antes de volverse hacia sus tíos. Permítanme presentarles a mi esposa, la reina Rhaenys, y a mi tía, la princesa Daenerys Targaryen, dijo mientras se recomponía mientras se llevaban a cabo las presentaciones. Se encontró con primos que hasta entonces no había conocido, Robb y Cregan, quienes lo miraron con sospecha, y con primos que ya conocía y que ahora volvió a conocer. Sin embargo, a pesar de todo, sus ojos miraban hacia el torreón y los jardines y anhelaba caminar por donde había caminado su madre, ver las cosas que ella había visto y conocer a personas que la habían conocido en ese entonces. Se aseguraría de que antes de irse vería todo lo que ella le había contado y de que rezaría frente al anciano gigante con el que había soñado cuando ella terminara de contarle sobre su hogar. Mientras lo llevaban al torreón, se prometió mucho a sí mismo y, sin importar cuánto tiempo le tomara, lo cumpliría antes de irse. Su primo no tenía rival con una espada en la mano.
Él, algunos de los otros herederos, algunos de los señores y los propios hombres de Aemon lo desafiaron y ninguno se le acercó. Aparte de ser Arthur Dayne, dudaba de que hubiera alguien que pudiera hacerlo y el famoso caballero nunca se enfrentó a Aemon para que éste lo descubriera. Al principio, eso lo molestó un poco, lo hizo sentir inferior, lo cual, considerando que su primo era un jinete de dragones y rey de 5 reinos, probablemente lo era. Ver a otros ser derrotados de manera tan firme y completa permitió que esos sentimientos se disiparan un poco. Al igual que oír a la gente mencionar la palabra caballero dragón. Robb no sabía lo que significaba ser uno, pero parecía que era algo raro incluso entre los Targaryen. Aemon era uno de los únicos 7 en su historia y, aunque sabía poco del Imperio Targaryen, incluso él había oído uno o dos de los nombres de quienes lo habían precedido. Aparte de su destreza con la espada, su primo tenía una presencia. Una arrogancia que lo molestaba y lo intrigaba al mismo tiempo. Robb sabía que poseía un poco de la misma arrogancia, su tío Brandon ciertamente la tenía, pero Aemon la tenía a raudales. Debería haberlo hecho desagradarle y, sin embargo, descubrió que no era así. Ni siquiera el conocimiento de que era por Aemon que ya no sería rey lo había hecho odiar a su primo. En lo que se refiere a la esposa y tía de su primo, pocas veces había visto a dos mujeres tan diferentes en apariencia y, sin embargo, claramente emparentadas, aparte de sus propias hermanas. Rhaenys era de cabello oscuro y bronceada, sus ojos morado oscuro eran llamativos, aunque no tanto como los violetas de Daenerys. La tía de Aemon tenía el cabello plateado y los rasgos suaves que su madre había llamado rasgos Targaryen. Mientras que Rhaenys, y el propio Aemon, parecían haber tomado mucho de sus madres no Targaryen. Ambas mujeres habían crecido claramente en la corte del Imperio Targaryen y, sin embargo, no eran damas tontas y revoloteantes del tipo que el norte decía que llenaba el sur. En cierto modo, le recordaban a su madre, simplemente sentada de gusto en la mesa principal o caminando por los patios de Invernalia. También habían causado una verdadera impresión en Sansa. Su hermana buscaba su compañía todos los días, mientras que Arya buscaba a Aemon más a menudo que no. Los que los acompañaban eran un grupo extraño, por decirlo menos. Ser Arthur Dayne y Ser Barristan Selmy eran miembros de la recién formada Guardia Real. Sin embargo, era el hombre que había descubierto que era un inmaculado de Astapor el que era la sombra de Aemon. Torgo Nudo había oído que lo llamaban y se había alegrado de que fuera Rickon y no él quien hubiera preguntado qué significaba el nombre. Gusano Gris fue la respuesta y no era una que ninguno de ellos hubiera esperado. Tampoco fue la respuesta que obtuvieron cuando preguntaron por qué se llamaba así y por qué no había elegido cambiarlo cuando se le dio la opción. La primera de ellas fue por los sabios maestros de Astapor, la segunda fue algo que había hecho que el hombre se ganara el cariño de todos los que lo habían oído. Era mi nombre cuando la emperatriz Lyanna me liberó, dijo Torgo Nudo ante una sonrisa orgullosa no solo de su padre sino también de Aemon. Llevaban 3 días allí y nunca había oído quejarse del frío ni habían despreciado nada de lo que les ofrecían. En todo caso, parecía que la alegría de Aemon por estar en casa de su madre se había contagiado a su esposa, a su tía y a sus hombres. Robb no había sido el único que había pillado a su primo contemplando alguna parte de Invernalia, ya fuera por dentro o por fuera, con una expresión en el rostro que decía que lo estaba asimilando todo y grabándolo a fuego en su memoria. Esto nunca fue más cierto que cuando le mostraron el bosque de dioses y se paró ante el arciano por primera vez. No me lo había contado mi madre y no me había atrevido a imaginar cómo, Aems dijo Rhaenys suavemente mientras se movía para tomar su brazo entre los suyos. Es hermoso, tal como ella dijo que sería. Yo y ninguno de ellos había esperado una respuesta tan emotiva y cuando su padre le había preguntado a Aemon si quería rezar, se habían sorprendido cuando él se negó. Sin embargo, las palabras que su padre le había dicho al oído pronto le hicieron cambiar de opinión y luego vio como su primo se arrodillaba y ofrecía una oración a los dioses antiguos. Más tarde, cuando le preguntó a su padre qué había dicho, le había dicho que simplemente había hablado de la madre de Aemon. Que le había dicho a Aemon que ella estaba ahora con los dioses antiguos y que si deseaba hablar con ella, este era el único lugar donde ella estaría segura de escucharlo. Él creía que las cosas habían cambiado aún más entre los dos lados de su familia. Para ellos, Aemon era más un pariente ahora que había visto su forma de vida y no parecía pensar que eran menos por ello. No había menospreciado a sus dioses como lo hacían los del sur y, en todo caso, los había aceptado un poco. Lo suficiente como para rezar frente al arciano más de una vez. Aunque tal vez simplemente estaba aprovechando la oportunidad para hablar con su madre, como creía el padre de Robb.
Hoy cabalgarían por el bosque de los lobos. Aemon deseaba visitar a los dragones y explorar las tierras que los rodeaban, mientras que Rob se sentía con ganas de ir de cacería. No sería una verdadera cacería, no teniendo en cuenta quién cabalgaba con ellos, pero aún así esperaba atrapar un ciervo o un alce para la mesa de esa noche. Después de desayunar y vestirse para la cabalgata, se dirigió al patio y encontró los preparativos en marcha. Su padre no se uniría a ellos, ni tampoco su tío Benjen, pero sí su primo Torren, al igual que sus dos hermanas, Bran, Rickon, su prima Lyanna, a quien Aemon le había tomado cariño solo por su nombre, y sus guardias. Rob estaba seguro de que nunca antes se había reunido un grupo de jinetes como ese en la historia del norte. ¿Podemos tocar los dragones, prima? Preguntó Lyanna mientras Aemon la ayudaba a subir a su caballo. Touch, deberías pedirnos que volemos sobre ellos, Lia dijo Arya con descaro. Tal vez si ustedes dos se portan bien, entonces veré cómo se siente Gaelitox, dijo Aemon antes de inclinarse para poder susurrarles a ambos, Rob lo suficientemente cerca para escuchar las palabras aunque si realmente buscan volar, entonces es a mi esposa y tía a quienes también deben hacer sus solicitudes, les resultará mucho más difícil negarse que a Gaelitox y a mí. La sonrisa y la mirada de Aemon a las dos mujeres en cuestión probablemente probaron que sus palabras eran ciertas. Rob se rió entre dientes mientras observaba a las dos chicas acercar sus caballos a Rhaenys y Daenerys y miró hacia atrás para ver que su prima lucía exactamente la misma sonrisa que él. Aemon estaba bromeando, pero no de verdad, y se preguntó si llegaría a ver a su hermana y prima en el lomo de un dragón antes de que terminara el día. Cabalgaron lentamente, disfrutando del calor del día y la sensación de una suave brisa. No sabía cuánto tiempo habían estado cabalgando cuando sucedió. De repente, Aemon estaba sentado quieto en su caballo y la conversación que estaban teniendo se había detenido. ¿Mi príncipe? Preguntó Torgonudo y Aemon lo hizo callar con una mirada. ¿Su excelencia? La voz de Ser Arthur sonaba preocupada y, aún así, una vez más Aemon le ordenó que se callara. Hay que calmar los caballos, nos pediría a todos que desmontáramos, dijo Aemon después de unos momentos de silencio. ¿Hay peligro? Preguntó Torren mientras tomaba su espada. ¿Son los dragones? Preguntó Bran preocupado. No, esto es otra cosa, algo diferente y no corremos ningún peligro aquí, dijo Aemon mientras bajaba de su caballo y se dirigía al frente de su grupo. Escuchó a Rhaenys gritar, pero Aemon movió su mano detrás de su espalda y le indicó que estaba a salvo y bien. Su primo se movió lentamente y parecía estar esperando algo, pero en ningún momento hizo un movimiento hacia su espada o pareció preocupado y Rob comenzó a preguntarse exactamente qué diablos estaba pasando. Resultó que no necesitaba preguntarse por mucho tiempo y cuando lo vio, él, su primo Torren y todos los que estaban con él se quedaron mirando en estado de shock mientras la manada de lobos se movía y luego rodeaba a su primo. Quédate en paz, Torgonudo, no corro ningún peligro aquí, dijo Aemon mientras Rob miraba a los dos caballeros y luego a sus propios guardias para ver que no se calmaban tan fácilmente. ¿Son lobos wargos? Preguntó uno de sus guardias casi con incredulidad. Una manada de ellos, nunca lo haría, escuchó decir a otro. Rob miró a un gran lobo blanco con un pelaje tan prístino como la nieve intacta y ojos de un rojo sangre que se acercaba a su primo. Entonces, él y el resto de los que estaban con ellos contuvieron la respiración cuando Aemon pasó la mano por ese pelaje blanco. Al lobo blanco pronto se le unieron 7, 8 o incluso más lobos y luego escuchó el aullido, cuando un lobo gris aún más grande y un lobo negro fueron vistos en la distancia. Donde una vez había habido una manada de tal vez 20 o más lobos wargos, ahora los únicos a la vista eran los que estaban cerca de su primo. Al ver cómo Aemon se arrodillaba y el lobo blanco se inclinaba hacia él como si fuera suyo, Rob se hizo solo una pregunta. ¿Quién es el dueño del resto? Dijo en voz baja. Lanza del Sol 301 AC. Tyrion. Había pagado el tributo a los Dothraki, había puesto en marcha las cosas con ellos y con el asesino que Petyr Baelish le había recomendado. Luego se había preparado para volver a casa y había estado feliz de hacerlo. Sin embargo, no era Casterly Rock su destino y tan pronto como leyó el mensaje, supo los planes de su padre. Eran tan ambiciosos como siempre y tan peligrosos como temía que pudieran ser. Acostarse con serpientes era invitarte a que te mordieran. Teniendo en cuenta estas serpientes en particular, eso era tal vez aún más cierto. Aún así, hizo lo que le ordenaron y pronto se encontró navegando hacia Dorne. La verdad es que estaba deseando ver las tierras por sí mismo. Su curiosidad por ellas era como la de todos los lugares que nunca había visitado, siempre insaciable.
Incluso los propios Martell lo intrigaban, y ninguno más que la famosa víbora roja de Dorne, Oberyn Martell. Con suerte, podría ver a Jaime y al príncipe cruzar espadas, aunque dado el origen de su nombre, no le sorprendería que su padre le negara permiso a Jaime para hacerlo. En cuanto a las noticias que traía sobre las tareas que le habían encomendado, Tyrion creía que su padre estaría muy contento con lo que había comprado con su dinero, muy contento de verdad. El viaje en sí no llevó nada de tiempo. Habían tenido la suerte de disfrutar de un tiempo agradable y de vientos decentes y, cuando vio la costa de Dorne, sintió que su entusiasmo empezaba a aumentar, al igual que su curiosidad. Se preguntó cuál de sus sobrinos o sobrinas sería vendido en un contrato matrimonial. Tyrion rezó entonces a los dioses para que no fuera Joffrey. Dada la importancia de esta alianza, lo último que necesitaban era que su sádico y cruel sobrino lo arruinara todo poniendo las manos sobre una hija de la casa Martell. Incluso si esa hija fuera su esposa. No había nadie que lo recibiera en Dorne cuando finalmente atracaron. No había señales de los hombres de su padre ni de ninguno de los de la casa Martell y eso lo molestó un poco, al igual que las miradas que recibió cuando se dirigió al Palacio Viejo. Como enano, estaba demasiado acostumbrado a esas miradas, pero como Lannister, cambiaban rápidamente o la gente miraba hacia otro lado. Parecía que en Dorne, ser el segundo de esas cosas no marcaba mucha diferencia, al menos por el momento. Tyrion se preguntó si con el tiempo cambiaría o si era un rasgo dorniense que cambiaría poco una vez que su casa y la de sus príncipes se unieran. Sin recibir fanfarrias ni que nadie quisiera anunciar su presencia, se dirigió al salón de recepción y se alegró de ver al menos a un miembro de su familia. «Tío Tyrion», gritó Jason, su sobrino, antes de acercarse a él. «Sobrino mío, me alegro de verte», dijo sinceramente antes de abrazar a su sobrino, prefiriendo mucho más al hijo de su hermano que al de su hermana. «¿Tu viaje estuvo bien, tío?», preguntó Jason cuando se separaron. «Dejaré que tu abuelo decida eso. ¿Me llevarás a dónde está alojado?». «Por supuesto, tío», dijo Jason con una sonrisa. Mientras caminaban, aprovechó la oportunidad para averiguar todo lo que pudiera sobre la inminente boda. Sorprendido, no se enteró de que se casaría con Joanna. Teniendo en cuenta quiénes eran los Martell, habría apostado a que no aceptarían a nadie que no fuera la hija del príncipe heredero. Myrcella podía ser mayor, igual de hermosa y, en opinión de Tyrion, era más formidable, pero en términos de estatus, era inferior a su prima. Se alegró mucho al saber que el príncipe con el que se casaría su sobrina parecía ser una buena persona. Jason no tenía ningún temor por el muchacho con el que se casaría su hermana y hablaba bastante bien de él. Cuando se enteró de que Joanna estaba un poco enamorada y que parecía que sus favores eran correspondidos, se sintió más feliz. Era raro que tales matrimonios encontraran el amor. Y mucho menos que tan pronto como se hiciera uno se produjera el comienzo de una chispa que pudiera convertirse en un fuego que él mismo nunca había sentido. Si alguien lo merecía, entonces Tyrion sintió que era una de sus sobrinas. «Entraré a verlo solo, Jason, tal vez más tarde te cuente historias de esos», dijo cuando llegaron a las habitaciones de su padre. «Me gustaría eso, tío, me aseguraré de que el mejor de los vinos esté reservado para usted». «¿Y cómo le harás eso a mi sobrino?», preguntó mientras sonreía. «Hablaré con el príncipe, le diré que eres su prometido tío favorito», dijo Jason con un guiño y Tyrion se rió entre dientes mientras entraba en las habitaciones de su padre. Si no podía ver los edificios desde la ventana abierta, se habría fijado en Roca Casterly. Fuera cual fuese la influencia dorniense que normalmente tendría esta habitación, él no la veía. En cambio, sin duda a instancias de su padre, habían replicado las habitaciones de su padre en la roca lo mejor que pudieron. No fue una hazaña fácil y los estandartes de leones, los retratos e incluso los muebles eran casi iguales. Al igual que la expresión del rostro de su padre cuando lo vio y le pidió que se sentara frente a él. Su tío Kevan estaba sentado a un lado como siempre y lucía una mirada mucho más amistosa cuando lo saludó. «Sobrino». «Tío», respondió mientras tomaba asiento. «¿Acabas de llegar?», preguntó su padre. La breve mirada que le había dirigido ahora era cosa del pasado, pues había vuelto su atención a las misivas que estaba escribiendo. A menudo se había preguntado qué importancia tenían algunas de esas misivas, qué importancia tenían para el funcionamiento del reino de su padre y qué sucedería si llegaba un día en que su padre no las enviaba. Él y Jaime apostaban a que en realidad no eran necesarias, que su padre simplemente las escribiría y luego, cuando no las vieran, las tiraría a la basura. «Todo es un espectáculo, Jaime», ha puesto un león de oro a que lo es. «Nunca podremos demostrarlo de una forma u otra, Tyrion».
Al observar la cantidad de cuervos que había sobre la mesa, y al recordar cuántos cuervos volarían hacia y desde Roca Casterly en un día determinado, Tyrion sintió que habría perdido esa apuesta si Jaime realmente hubiera aceptado la apuesta. Habla, dijo su padre después de haber estado en silencio durante mucho tiempo y con una mirada hacia su tío, estaba feliz de ver que le servían una copa de vino. Hablé con Petyr Baelish y pusimos en marcha un plan, padre dijo antes de tomar un trago del vaso. No tardó mucho en comunicarle el plan. Su padre no vio señales de aprobarlo o no. Ni siquiera cuando le explicó cuánto dinero había costado el plan cambió la expresión de su padre. Cuando terminó de hablar, esperó a que lo despidieran y pareció que su padre tardó una eternidad en hacerlo. Al final, no le quedó ninguna duda de cómo se suponía que debía comportarse mientras estuviera en Dorne. Fue cuando se dirigía a la puerta cuando escuchó lo más parecido a un elogio que le gustaría recibir y, a pesar de que no fue un elogio exagerado, lo recibió de todos modos. Había pensado que nos costaría más, has sido prudente con nuestra moneda, Tyrion, muy prudente. Esa noche celebraron un banquete, uno de los muchos que habían celebrado desde que había llegado su familia, a juzgar por lo que Jaime le dijo mientras comían. Su hermana estaba tan encantadora como siempre y parecía muy molesta por su presencia. Más de una vez la sorprendió mirando a uno de los hombres de Dorne y casi se rió. Su padre haría mucho mejor en decirle a Cersei que mantuviera las piernas juntas en lugar de insistir en que se mantuviera los pantalones puestos. Él solo se acostaba con prostitutas, a su hermana no le importaba con quién se acostara de veces y si un hombre le gustaba, entonces ella haría todo lo posible por encontrar su placer con él. Su borrachera y su libertinaje eran esperables si no se toleraban. La de ella no lo era en absoluto y podría conducir a muchos más problemas si se revelara. Al ver cómo se le dilataban las fosas nasales cuando miraba a un dorniense en particular, dudaba que pasara su estancia allí sin acostarse con él. Por mucho que la odiara, no negaría que, si no fuera su hermana y le ofreciera su favor, lo aceptaría. Como muchos a lo largo de los años, pensó y sonrió con ironía. Cuando no estaba concentrado en la expresión facial de su hermana o entablando una conversación con su hermano, sus ojos vagaban por la habitación y evaluaban a sus anfitriones. El príncipe Doran era un hombre que ocultaba a todos los presentes el verdadero alcance de su aflicción. Tyrion podía verlo en la forma en que las manos del hombre apenas agarraban su copa y con qué cuidado se llevaba la comida a la boca. Su hija era una belleza y se preguntaba cómo se verían las curvas que podía ver a través de un vestido casi transparente cuando estaban completamente desnudas. Dos de sus primas, las famosas serpientes de arena, parecían tan atractivas como ella. Aunque la tercera de las mayores no lo era en absoluto. Mirar a la mujer que le habían presentado como la amante del príncipe Oberyn casi le hizo desear haber nacido en Dorne. Ellaria Sand era una verdadera belleza a los ojos de Tyrion. Como lo era para el hombre que estaba sentado a su lado, dado que habían estado juntos tanto tiempo. En cuanto al príncipe Oberyn, el hombre hacía justicia a las historias. Lo había visto entrenar antes de que comenzara el banquete. La lanza había sido como una extensión de su brazo y, de pie junto a Jaime, podía sentir cuánto deseaba su hermano ponerse a prueba contra él. Sería una competencia para la historia y no estaba tan seguro de que su hermano ganara como lo estaría normalmente. Cuando pudo hablar con el príncipe, le reveló que poseía un ingenio y una pasión por la vida con los que Tyrion podía identificarse fácilmente. Sin embargo, ahora, al verlo y ser sorprendido haciendo lo que estaba haciendo, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Este no era un hombre con el que te metieras y Tyrion estaba seguro de que había tomado la medida de su familia mucho antes de que él mismo llegara. El Tyrion Dothraki, el Khal, dijo Jaime. Tyrion se dio cuenta de que había estado hablando durante algún tiempo y se volvió para mirar a su hermano. ¿El Khal? Preguntó sin recordar de qué habían estado hablando ni cuándo. Dijiste que conociste a este Khal Drogo, Virgo y Drogo. Ese fue, dijo Jaime mientras Tyrion miraba su bebida y se preguntaba si le habían puesto algo, descartando el pensamiento un momento después cuando él y su hermano hablaron más sobre Khal Drogo y su Khalasar. Más tarde, mientras se acostaba en la cama, volvió a preguntarse si le habían echado algo en la bebida. Incluso cuando se iba a dormir no podía quitarse la idea de que así había sido y tardó 2 días en volver a beber. Se juró que se emborracharía mucho el día de la boda y que tal vez haría el ridículo. Los temores de que la víbora roja lo hubiera envenenado habían sido reemplazados por una oleada de ira dirigida a su padre. Tyrion había tardado un tiempo en notar la diversión en los ojos de su padre cuando bebía jugo o agua en lugar de vino en sus comidas.
Luego se dio cuenta de que había sido su padre quien había visto que le echaban algo en la bebida para obligarlo a renunciar a ella y no el príncipe Oberyn ni ninguno de los dormienses. Hoy brindaremos por Joanna, Jaime, los dos dijo mientras rompían el ayuno, con los ojos fijos en su padre. Fiebre del agua negra 301 AC. Aurane Velaryon. Marchó con una gran fuerza. Hombres de las llamas del dragón de toros, algunos de los de Aemon, pero principalmente de sus serpientes marinas. Tenía bajo su mando a más de 1000 en total y más apoyo que navegarían desde Marcaderiva y Rocadragón para comenzar el trabajo real de construir la ciudad desde la que algún día gobernaría. Aemon, Rhaenys, Toros y él mismo habían repasado los planos más de una vez y, aparte de Antigua Olanisport, no habría ninguna ciudad como aquella cuando estuviera terminada. Aunque, para ser honesto, pasarían años hasta que realmente pudiera rivalizar con cualquiera de esas grandes ciudades. El plan inicial era elegir el terreno que deseaba utilizar, decidir la mejor ubicación para una fortaleza y construir allí un fuerte temporal. Era algo que había visto hacer en esos más de una vez y él y Aemon incluso habían construido uno o dos para que sirvieran como puestos de avanzada durante una campaña. Nunca había construido uno para sí mismo, ni uno que durara tanto como este. Así que cabalgaba nervioso y emocionado al mismo tiempo. Materiales, hombres, dinero, necesitaría mucho de cada una de esas cosas y por eso estaba feliz de que Aemon hubiera desviado tanto de esto último para ver esta ciudad construida. Su hermano por elección lo honraba de una manera en que ni siquiera su padre o su abuelo habían sido honrados por la casa Targaryen, y sin embargo Aurane sabía que no era solo su cercanía la razón del favor de Aemon. Esta ciudad sería estratégicamente importante, ya que serviría como el principal centro comercial en el reino de Aemon. Si bien Aemon buscaba que su propia fortaleza fuera de importancia militar y geográfica, no renunciaría a la necesidad de un lugar de importancia económica para lograrlo. Por lo tanto, esa fortaleza, esa ciudad, necesitaría estar defendida no solo por alguien en quien Aemon pudiera confiar completamente, sino por alguien que también pudiera defenderla. Toros, Daario, Torgonudo, todos eran hombres así, al igual que él. Sin embargo, mientras que los otros tres eran expertos en enfrentar a los enemigos en tierra, algo en lo que él también era muy experto, no tenían tanta experiencia en enfrentarlos en el mar. Serían los barcos, más que los hombres a pie o a caballo, los que serían la mayor amenaza para la nueva ciudad, y los barcos eran su dominio. Acamparemos aquí para pasar la noche, dijo mientras el aire empezaba a enfriarse y el cielo oscurecerse. Como ordenéis, mi señor, dijo Balón, su segundo, antes de volverse hacia los hombres y transmitirles sus órdenes. Levantaron las tiendas justo a tiempo y pronto llegó la lluvia. Aurane estaba más que feliz de estar dentro con un fuego y seco en lugar de quedarse quieto a caballo. Comió con algunos de sus hombres de mayor confianza. Hombres que habían estado con él y su familia desde que tenía memoria. Balón, que había luchado con él y Aemon durante su primera campaña. Arras, que aunque principalmente era un constructor de barcos, sería el constructor principal tanto del fuerte como de la ciudad que eventualmente surgiría a su alrededor. Darron, que estaba a cargo de su caballería, y Marxus, que era el líder de los hombres de toros que habían cabalgado con él. La comida era buena, la conversación fluía y, aparte de los que no estaban allí, Aurane no podría haber deseado una mejor compañía. Sin embargo, mentiría si dijera que no le hubiera gustado ir al norte con Aemon, Rhaenys y Daenerys. Sabía mejor que la mayoría cuánto había anhelado su hermano por elección ver las tierras de su madre. Tanto que, en esencia, estaba poniendo su conquista en suspenso para hacerlo. Aemon estaba aprovechando lo que estaba sucediendo en Dorne, no para conquistar, sino para hacer algo que había querido hacer desde que había perdido a su madre. Tanto Toros como Daario le habían pedido que aprovechara la situación, y si se trataba de esos y no de Poniente, Aurane estaría segura de que lo habría hecho. Las tierras del oeste estaban abiertas para ellos sin los Lannister allí. Si hubieran querido, podrían haber tomado a los Lannister en el mar también. Sus barcos, sus hombres y el Wyrm de sangre podrían haber acabado con el linaje del rey Lannister de un solo golpe, si Aemon así lo hubiera deseado. Sin embargo, la oportunidad de caminar por donde había caminado su madre, ver las tierras de las que ella provenía y ser bienvenido allí era demasiado para que Aemon se resistiera. Había sido la única constante en él desde que había llegado a Poniente, incluso más que la conquista en sí, eso era lo que había deseado. Así que había aprovechado esa oportunidad y había dejado pasar una oportunidad. Cuando llegara la siguiente, no la dejaría pasar, de eso Aurane estaba segura. Se fue a la cama temprano y se levantó temprano a la mañana siguiente.
La cabalgata hasta la desembocadura del arroyo de las aguas negras debía completarse hoy y esperaba hacerlo con la luz restante. En esto, resultó ser muy afortunado, ya que vieron las 3 colinas que sabía que estaban cerca, en algún momento cerca del mediodía y al final de la tarde habían establecido su campamento en la cima de una de ellas. Aurane comió con moderación, se lavó y luego le pidió a Balón y Arras que cabalgaran con él. Los 3 hombres y sus guardias no tardaron en montar y, como él, luego exploraron aún más las tierras que los rodeaban. ¿Qué te parece? Le preguntó a Arras después de haber cabalgado durante más de una hora. Las colinas serían lo mejor, pondría el fuerte en esa, 2 torres de vigilancia y cuarteles en las otras 2, respondió Arras señalando cada una de las colinas. ¿Un foso y una muralla? Preguntó y Arras asintió. ¿Cuánto tiempo? Tendremos algo construido en una semana, un verdadero fuerte en una luna o 2 si tenemos los hombres y los materiales. Tenemos barcos que vienen de Driftmark y Dragonstone con ambos, dijo y Arras asintió mientras Aurane miraba a Balón. ¿Qué tan seguros estaremos? En la colina, podremos resistir 4 o 5 veces más que nosotros. Cuando el fuerte esté terminado, 3 o 4 veces más, dijo Balón sonriendo y Aurane ahora estaba seguro de que había elegido bien. No había mejor lugar que este, ni por el acceso al mar, ni por la protección que brindaría. El primero de los barcos llegó al día siguiente. Aurane se dirigió a saludar a Larence, que era su segundo en lo que respecta a su pequeña flota. Era un hombre mayor, de poniente, un marinero de pies a cabeza que había sido leal para su familia durante más tiempo que Aurane. Tan alto como Aurane, Larence era más alto y el doble de ancho. Su estatura, su cabello oscuro y su barba lo convertían en una imagen temible para cualquiera de los piratas que se atrevieran a pensar que habían encontrado un premio fácil en uno de los barcos de Aurane. ¿No tuviste ningún problema? Le preguntó al hombre mayor. No, parece que el ciervo muerto fue el motivo de nuestro acoso. Su hermano es de otra especie, su gracia estará encantada de ver que Stannis cumple con su palabra, dijo Aurane. ¿De verdad estás construyendo un fuerte aquí? Preguntó Larence mirando a su alrededor. No, amigo mío. Estoy construyendo una ciudad aquí. Una luna después. Habían hecho incluso más de lo que se había atrevido a esperar. Las murallas estaban terminadas, habían construido 2 torres de vigilancia, una en el extremo norte del fuerte y la otra en el sur. Dentro de las murallas, habían comenzado a trabajar en algunos de los edificios más grandes, pero ya habían construido un cuartel temporal, establos y un pequeño edificio para que sirviera como fortaleza. En las otras 2 colinas, las habían asegurado con púas y pequeños muros. Aunque todavía eran tiendas de campaña en lugar de edificios reales, lo que los hombres llamarían sus hogares por ahora. En total, podían albergar a 50 hombres en cada colina, por lo que rotaba a quienes se quedaban allí semanalmente. En la bahía habían construido un muelle que por el momento estaba protegido por hombres, pero pronto también habría torres de vigilancia, arqueros y un contingente de caballería. En cuanto a sus vecinos, había visto más de un caballo observándolos desde la distancia. Sin duda ansiosos por informar a quien los había enviado a espiarlos. Así que había insistido en que los estandartes ondearan lo suficientemente alto para que todos los vieran. Su propio caballito de mar plateado ondeaba junto al dragón de 2 cabezas de Aemon y Rhaenys entrelazado. No habría ninguna duda de quién reclamaba ahora estas tierras y qué represalias habría si alguien se atreviera a intentar impedirlo. Hasta el momento, sin embargo, solo aquellos que habían aceptado que los dragones y los caballitos de mar los gobernaban habían venido a hablar con él. La casa Darkling, la casa Rosby y la casa Massey habían enviado jinetes para que se declararan enemigos de él o de Aemon Targaryen. La casa Rosby incluso le había jurado lealtad sin que él se lo pidiera. Lord Giles estaba mucho más ansioso por estar bajo su protección que por estar en el camino de su furia. Sin embargo, Aurane reflexionaba sobre las casas que no habían venido. La casa Celtigar y la casa Sunglass no habían jurado lealtad a ningún rey y la casa Baremon, aunque había jurado lealtad a Stannis, estaba más cerca de donde Aurane estaba construyendo su nueva ciudad que de Bastión de Tormentas. En cuanto a las casas de Punta Cracklau, habían jurado lealtad al rey Coregorey, por lo tanto, ahora tampoco habían jurado lealtad a ningún rey. Con el tiempo, supo que se unirían a Aemon, pero se preguntó si primero tendrían que ser conquistadas o si vendrían por su propia cuenta. Si se unían, entonces ni siquiera este fuerte sería suficiente para proteger a Aurane y a los hombres que había traído aquí, a pesar de la paz, se preparó para la guerra. Estaba en los muelles cuando sonaron las bocinas.
En un momento estaba mirando el envío de madera y artículos varios que había llegado y al siguiente montó a toda velocidad. Luego subió las escaleras que conducían a la torre de vigilancia y miró a través del ojo miriano a los hombres que cabalgaban hacia él. Había calculado que eran 3 veces más numerosos, aunque sorprendentemente creía que tenía más caballos que ellos. El cangrejo rojo de la casa Celtigar y las estrellas doradas de la casa Sunglass, junto con el pez espada azul de la casa Baremon. Había pocos estandartes más que pudiera ver, si es que había alguno, y ninguna de las casas de Cloud Point, para su gran alivio. Ordena a los hombres que se formen, solo caballería, Balón. Envía un mensaje a los muelles para que liberen los barcos. Si caemos aquí hoy, no permitiré que se apoderen de los barcos también, dijo y Balón se apresuró a hacer lo que le había ordenado. ¿Cuáles son sus órdenes, Lord Aurane? Preguntó Darron. Salimos a negociar, dejamos en claro a qué se enfrentan aquí si buscan una pelea y las consecuencias si ganan. ¿Temes la derrota? Preguntó Darron sorprendido. Solo temo al dios de la muerte y a él le diré lo mismo que le he dicho cada día que ha intentado acogerme en su frío abrazo, dijo Aurane con resolución. Hoy no, dijo Darron sonriendo mientras atravesaban el fuerte y se preparaban para salir a negociar con los señores que marchaban en su camino. La conquista de Poniente Exleaf. La casa de la serpiente. La casa Martell comenzó como una casa menor entre muchas otras más grandes que ella. A diferencia de las otras casas de Dorne que se habían proclamado reyes, la casa Martell no era ni jamás se proclamaría rey. Fundada por Morgan Martell, un aventurero ándalo que ganó las tierras que se convertirían en la sede de su recién formada casa a la casa Uade y House Toussaint, estaban contentos con su suerte y no mostraron ninguna ambición de ser más de lo que eran. No fue hasta la llegada de la princesa Rhoyniana Nymeria que comenzaron a aspirar a más. Mors Martell, el entonces señor de Sandship, se había cansado de la cautelosa lealtad que su casa había dado a aquellos que se proclamaban reyes y veían la oportunidad de ascender y llegar alto. El precio era simple, un matrimonio, y era uno que él estaba más que dispuesto a pagar. Sin embargo, a pesar de todo su orgullo, toda su arrogancia, fue la princesa Nymeria la fuerza impulsora detrás de su toma de posesión de Dorne y no un Martell. Sin ella, tal vez se habrían desvanecido en la oscuridad, habrían sido relegados a ser conocidos como una casa menor sin grandes hazañas o victorias que nombrar. Con ella, se elevaron alto y aprendieron una lección, y la aprendieron bien. Con la pareja adecuada, se puede lograr mucho. Esto nunca se demostró más cierto que cuando una princesa de la casa Martell, Elia, se casó con el hijo del gran emperador de Essos y se aseguró de que la sangre Martell ascendiera más alto que antes en la forma de sus dos hijos, el príncipe Aegon y la princesa Rhaenys. Uno estaba destinado a ser el futuro gran emperador de Essos y la otra, la reina de Poniente. Unas alturas vertiginosas para una casa que comenzó con poco y, sin embargo, ni siquiera estas alturas fueron suficientes para calmar su ambición. Fue otra boda con la que buscaron elevarse, otra unión con un aliado poderoso. Una que cambiaría el curso de su historia para siempre. Porque a diferencia de aquellos que se nombraron reyes en Dorne cuando Mors Martell hizo un movimiento similar, esta vez se encontrarían frente a un enemigo mucho más peligroso. A diferencia de cuando se casaron con la Casa del Dragón, esta vez se encontrarían con aliados mucho más débiles. Los dragones también son ambiciosos, ellos también buscan elevarse y el dominio sobre los cielos no es ni nunca ha sido suficiente para ellos. Una historia de la conquista del caballero dragón, Maruin el mago. Lanza del Sol 301 AC. El actor Doran Martell se convirtió en actor en 1963. Las negociaciones de la boda casi habían llegado a su fin y no de la forma que a él le gustaba. Si bien habían acordado el enlace, había otros aspectos que desagradaban a Doran. No enviaría a su hijo para ser el señor de Castamere, ni siquiera si la fortaleza entregaba el oro que Tywin había dicho que entregaría. Solo en ese aspecto confiaba en las palabras de Tywin, porque no quería ver a su nieta sin medios. Sin embargo, Doran no podía aceptar que Tristane se alojara en el oeste. Fuera pariente o no, el viejo león no tendría reparos en utilizar a su hijo como rehén si surgiera la necesidad. Era algo por lo que podía respetar al viejo león, algo que él también haría con su buena hija si surgiera la necesidad. Sin embargo, en ese punto, no se conmovería, ni tampoco ante la sugerencia de Tywin de nombrar a Tristane como su heredero. Dorne no era igual que los otros reinos, el primogénito y no el primogénito gobernaba aquí y Arianne era y seguiría siendo su heredera, con Quentyn como segundo en la sucesión. No se le escapó que añadía una capa de protección a sus hijos y fue una de las primeras cosas que Oberyn había planteado en su oposición a esta boda.
El desdén de su hermano tanto por la alianza en sí como por el hombre con el que se aliaba había quedado perfectamente claro. Sin embargo, aunque Doran compartía algo de su desconfianza, no compartía su aversión por el matrimonio. El siguiente punto de discordia había sido en relación con sus ejércitos conjuntos. Tywin había deseado el control total y eso era algo con lo que Doran no podía ni quería estar de acuerdo. Dorne nunca seguiría a alguien que no fuera de su sangre. Oberyn lideraría sus ejércitos, Quentyn y luego Tristanes y caía. Tywin podía nombrarse como quisiera y Occidente podría traer más hombres a la lucha, aunque los ejércitos estarían unidos pero separados. Le había costado más dinero en lo que respecta a la dote, Tywin había librado una dura batalla y Doran, al final, había cedido terreno en la todavía generosa cantidad que recibiría por el encuentro. Aún así, sentía que había sido una lucha que valió la pena. Había permitido que creciera el respeto mutuo entre ambos. Casi lo había hecho considerar otro matrimonio si las cosas salían como esperaba, aunque no con el nieto que Tywin le ofrecía. Ese chico no duraría mucho en Dorne y ya había sido expulsado de los burdeles. Oberyn incluso había tomado el asunto en sus propias manos para que Joffrey no estuviera a la altura de las circunstancias si buscaba placer en otra parte. Doran no sabía qué había puesto su hermano en la comida y bebida del joven príncipe, pero el chico había estado aún más hosco e irritable desde entonces. No, si iba a ser otro matrimonio, entonces sería con la otra nieta de Tywin a quien buscaría y si confiaba plenamente en el hombre al que estaba dando la bienvenida a su familia, entonces lo buscaría de todos modos. La princesa Myrcella era una joven más formidable que su prima Joanna y habría beneficiado a Tristane casarse con ella. Tal vez en el futuro, beneficiaría a Quentyn tanto como él. Había tenido que esperar hasta el regreso del príncipe Tyrion para averiguar los planes para los dragones. Tywin se lo guardó en secreto y solo cuando uno de sus espías apostados cerca de las habitaciones de los Lannister escuchó dónde estaba el príncipe Tyrion, Doran comprendió el motivo de su reticencia. Que el príncipe llegara con la boda casi encima era una molestia, como lo era tener esta reunión final el mismo día de la boda. Sin embargo, Doran tenía que saberlo todo si quería unir su casa a la de Tywin. Después de todo, sus destinos a partir de ese momento estarían entrelazados. Así que celebró la reunión, sin su hermano, ya que Oberyn todavía no estaba de acuerdo con sus decisiones, la mañana de la boda. Solo él, Tywin y Areo en su solar a primera hora de la mañana. Un buen día para una boda, dijo mientras el sol brillaba a través de la ventana abierta. Un día muy bueno, respondió Tywin. Seré lo más breve que pueda, porque creo que a ambos nos gustaría disfrutar de este día tanto como sea posible. Mi primer nieto y tu primer hijo que se casa, lo requiere de nosotros, ¿no es así? Sí, lo es, dijo con cierta sinceridad. Mi hijo, Tyrion, se reunió con algunas personas en esos que piensan como nosotros y que desearían liberarse del yugo que los dragones pondrían alrededor de nuestros cuellos y tendrían alrededor de los suyos. Con la ayuda de una gran cantidad de monedas, un viejo enemigo se alza para atacar el corazón del Imperio Targaryen, dijo Tywin mirándolo para ver cómo respondía. No deseo que les pase nada malo a mi hermana y a su hijo. No tengo ningún problema con ellos. Yo tampoco, y ambos sabemos que en verdad no hay enemigo que pueda amenazar verdaderamente al Imperio, ni con todo el oro de Roca Casterly podría ser así, dijo Tywin y Doran lo miró con intriga. Pero cuando el Imperio se ve amenazado, ¿a quién buscan para enfrentar esa amenaza? ¿A quién llaman para hacer retroceder esa amenaza? El caballero dragón, dijo casi sonriendo antes de que el pensamiento lo golpeara, vendría en su ayuda si lo llamaran. Después de todo, aceptó el exilio. ¿Crees que tu hijo vendría si lo llamaras, incluso si las cosas no estuvieran bien entre ustedes? ¿Crees que te dejaría enfrentarte sola a un enemigo? No lo haría. Ni ellos ni mi hija ni mi hermano, respondió Doran con énfasis. Como lo harían mis propios hijos o nietos o el resto de mi familia. Aemon Targaryen puede haberse peleado con su padre, pero su hermano, su tío, tu hermana, sus familias. Creo que si ellos estuvieran en necesidad él iría en su ayuda, incluso si no lo hiciera, su esposa lo haría, y un hombre que acepta el exilio para casarse seguiría a su esposa, ¿no es así? Preguntó Tywin. Lo haría. ¿Pero qué enemigo podría amenazar tanto al Imperio? Los Dothraki tienen un nuevo Khal, un hombre llamado Drogo. Es hijo de un hombre llamado Khal Barbo y ha tomado los restos de su Khalasar y lo ha hecho crecer aún más. ¿Sabes qué le pasó a su padre? No. Cayó bajo la espada de Aemon Targaryen, dijo Tywin y Doran sonrió. Su encuentro hizo que disfrutara aún más de la visión de la princesa Joanna caminando hacia el altar unas horas más tarde.
La pronunciación de los votos y la expresión de los rostros de su nueva buena hija y su hijo cuando compartieron su primer beso, algo que aparentemente le gustó tanto como a los dos recién casados. La comida, las bebidas, ver el baile y ver a la gente divertirse en el banquete de bodas, todo fue mucho más dulce de lo que se había atrevido a esperar que fuera. Simplemente por los planes que él y Tywin Lannister habían hecho ese día. Enviarían a Aemon Targaryen de vuelta a Essos para salvar a su familia y, mientras él no estuviera, tomarían todo lo que había construido y lo destruirían ladrillo a ladrillo. Cuando regresara, si es que regresaba, descubriría que no tenía tierras, ni hombres, ni aliados. Los reinos que había ganado tan fácilmente se perderían para él de la misma manera y con la misma facilidad. Ante semejante derrota, abandonaría sus tierras y, junto con Tywin Lannister, las dividirían en pedazos. Antes de que el viejo león aprendiera la lección más valiosa de todas. No se debe confiar en las serpientes y ni siquiera un poderoso león puede superar su mordedura. La conquista de Poniente XLV. La leyenda del lobo blanco. En la historia de la casa Stark ha habido muchos nombres famosos. Desde el rey Theon el lobo hambriento hasta el rey Torren el rey que lloró. Hubo hombres como el rey Jon Stark y el rey Brandon el carpintero o el rey Cregan Stark el lobo del norte. Sin embargo, ninguno fue mencionado con tanta reverencia o tampoco como el rey Brandon el constructor, quien fundó la casa Stark y fue nombrado como el hombre que construyó Invernalia, el muro y muchas otras de las grandes fortalezas de Poniente. Y el rey Brandon el destructor, quien derrotó al rey de la noche y liberó a la guardia de la noche de su reinado de terror. A pesar de la estima que se tiene por ambos hombres, poco se sabe y menos se ha escrito sobre ellos. Ni en la Ciudadela, ni en los libros del Imperio, ni siquiera en la propia casa de los Stark hay palabras escritas que hablen de sus grandes hazañas con alguna precisión o verificación. En cambio, son cuentos fantásticos, palabras habladas y leyendas que se han transmitido de generación en generación. Ninguna de las cuales se cuenta tanto o con tanta reverencia como la leyenda del lobo blanco. Fue de la emperatriz del hielo de quien escuché por primera vez la historia. Una historia contada mientras estaba sentada junto a la cama de su hijo y ponía a dormir al caballero dragón. Una historia de cómo en el momento de mayor necesidad del norte, apareció el lobo blanco. Cómo buscó al hombre que el norte necesitaba para guiarlos a través de lo que fuera que estuviera por venir y cómo había aparecido y elegido solo a 2 hombres para estar a su lado en todos los años que un Stark gobernó el norte. Los nombres de esos hombres eran el rey Brandon el constructor y el rey Brandon el destructor. Se dice que en las profundidades de las entrañas de Invernalia, muy por debajo de las criptas donde ningún hombre que no lleve la sangre de los lobos en sus venas puede pisar, hay imágenes que muestran a ambos reyes del invierno con el lobo blanco a su lado. No puedo decir si esto es cierto o no, ya que no soy un Stark y ninguna súplica de mi parte o súplica a mi príncipe me permitiría acceder. Lo que sí puedo decir con certeza es que, mientras besaba al caballero dragón en la frente y este se quedaba dormido, a menudo se oía a la emperatriz del hielo decir que el lobo blanco volvería a buscarlo a él. Que con el tiempo, sería el príncipe Aemon el que se dejaría ver con un lobo blanco a su lado y que, cuando llegara ese momento, él también sería un rey del invierno. Una historia de la conquista del caballero dragón, Meerwyn el mago. Invernalia 301 AC. Aemon Targaryen. Ella estaba en todas partes donde miraba, en cada rincón de la fortaleza, en los terrenos e incluso en sus sueños cuando dormía por la noche. Nunca se había sentido más conectado con su madre que aquí y se deleitaba en ello. Como lo había hecho con las historias que había escuchado hasta ahora sobre ella. La mujer conocida como la vieja Nan había disfrutado especialmente contándole historias de su madre y Aemon se había comido todas y cada una de ellas como si fueran la más deliciosa de las comidas. Había oído que la llamaban una verdadera loba salvaje, le habían dicho que su prima Arya se parecía mucho a ella tanto en apariencia como en actitud. Algo que ahora le traía una sonrisa al rostro cada vez que miraba a la joven. Su madre había sido amada aquí, la habían extrañado aquí, y eso era algo con lo que podía identificarse fácilmente. Tal vez por eso sintió la llamada tan verdaderamente. O esa era la razón por la que la necesidad de cabalgar por los lugares por los que ella había cabalgado era casi abrumadora. Aunque esa había sido una necesidad en la que siempre había creído. Aún así, fue antes de lo esperado que sugirió que fueran a cabalgar por el bosque de los lobos y luego lo sintió desde el momento en que entraron. Algo dentro de esos árboles lo llamó, lo buscó y fue una sensación que sintió brevemente cuando se detuvieron en el camino a Invernalia. A lo que esa sensación condujo era algo que nunca podría haber imaginado.
Incluso ahora, mientras se movía con los lobos huargos de regreso a su caballo, apenas podía creer lo que estaba viendo y haciendo. El lobo blanco le llegaba casi hasta el hombro, los otros que lo acompañaban eran igual de grandes y, aunque los que lo acompañaban los miraban con cautela, Aemon sintió que no representaban ningún peligro para él ni para nadie que le importara. Algo en la forma en que lo miraban los ojos rojos le había hecho creer que esa era la verdad. Porque si alguno de ellos hubiera querido hacerle daño, él estaría tendido en la nieve y desangrándose en lugar de caminar hacia su caballo con una manada de lobos huargos. ¿Aemon? Preguntó Rhaenys y Aemon le sonrió y frotó su mano por el pelaje del lobo blanco. El lobo se inclinó ante su toque, y aún así no había emitido ningún sonido. Fue eso, más que los miedos de Rhaenys, lo que lo hizo detenerse y arrodillarse para enfrentar al lobo una vez más. Sus ojos rojos se encontraron con los suyos, grises, y ambos se miraron profundamente en el alma del otro. La conexión cuando finalmente se encontraron fue casi la misma que tenía con Gael y Tox. Este lobo era suyo, siempre sería suyo y siempre sería suyo. Fantasma dijo en voz baja y luego se rió cuando el lobo le lamió la cara. Su risa pronto se unió a la de alivio de Rhaenys. Volviéndose hacia el resto del grupo, que parecía estar dividido entre mirarlo a él, a Fantasma o a los otros lobos, hizo lo mejor que pudo para tranquilizarlos. Los lobos no quieren hacernos daño, ni mucho menos. Creo que estaban destinados a ser nuestros, dijo ante miradas de asombro. ¿Nuestro? Preguntó Rhaenys confundida. Aquellos con sangre de lobo, dijo, y vio la forma en que sus primos ahora miraban a cada uno de los lobos. No puede ser, dijo Robb mientras miraba a un gran lobo gris y sin embargo ni él ni ninguno de sus otros primos se movieron hasta que uno lo hizo. Que fuera Arya quien lo hiciera no debería haber sido una sorpresa. Su joven prima no tenía miedo e incluso había entrenado con ella para su deleite. Mientras su hermana le decía que tuviera cuidado, Arya no le hizo caso y pronto estuvo de pie junto a un lobo que era incluso más alto que ella. Entonces fue su risa la que sonó cuando el lobo que había comenzado a acariciar suavemente se giró y le lamió la cara. Casi como si fuera la señal de que los demás habían estado esperando, el resto de sus primos desmontaron rápidamente. Incluso Robb, que había intentado predicar la precaución unos momentos antes, ahora se dirigió a un lobo. Mientras Aemon se movía para ayudar a Rhaenys a bajar de su caballo para que ella también pudiera acariciar el pelaje de Ghost, a su alrededor cada uno de sus primos parecía encontrar un lobo propio. Te lo juro, él no quiere hacernos ningún daño, mi amor, dijo, y tomando la mano de Rhaenys, la acarició por el suave pelaje blanco. Él es y no esperaba que fuera tan suave, dijo sonriendo, y antes de que él se diera cuenta, su tía también estaba de pie junto a Ghost y acariciando al lobo que parecía disfrutarlo mucho. Se quedaron así durante casi una hora. Sus primos, su esposa, su tía y él mismo disfrutaban de la compañía de los lobos. En un momento dado, juró que se había imaginado acostado en una cama con un cachorro de lobo sobre su pecho, cuyo pelaje y ojos blancos lo identificaban como Ghost. Al mirar al lobo en cuestión, juró que sus ojos rojos lo miraban con reproche, casi como si quisiera decir que así era como debían ser las cosas. Sin embargo, cuando se movió y acarició a Ghost detrás de la oreja, esa mirada pronto fue reemplazada por una mucho más satisfecha. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Preguntó Robb, sin dirigirse a nadie en particular. Creo que son nuestros, primo. Que buscan ofrecernos su protección y compañía, dijo, y aunque podía ver la siguiente pregunta en los labios de su primo y sabía cuál era, Robb nunca la pronunció, sino que simplemente dijo que debían regresar a Invernalia. Nymeria vendrá conmigo, no me importa lo que digas, no la dejaré aquí, declaró Arya, y Aemon sonrió mientras miraba a Rhaenys, cuya cabeza se había girado en dirección a su prima ante la mención de la princesa de Rhoynar. Señora, también dijo Sansa con firmeza, y pronto se le unieron todos, excepto Bran, de sus primos. No es que no quisiera que su lobo regresara con él, solo que aparentemente aún no había pensado en un nombre para él. Esto no era un problema con el resto de sus primos. Robb llamó Viento Gris al que acarició, Shaggy Dog, el nombre que le dieron al negro que Rickon había elegido para sí. Su primo Torrem llamó a su lobo Gris Frost, mientras que Lyanna llamó al suyo Winter. Su pelaje oscuro estaba veteado de blanco y gris y parecía el suelo bajo sus pies. No un ventisquero prístino como el que parecía Ghost, sino uno que había sido pisado. El último lobo era otro negro oscuro y tampoco tenía nombre, ni dueño por ahora. Sin embargo, Aemon estaba seguro de que su dueño los esperaba en Invernalia y estaría tan feliz de verlo como él y sus primos eran los suyos.
Los traeremos de vuelta, sin duda mis tíos tendrán mucho que decir al respecto, dijo deteniendo cualquier discusión que pudiera haberse presentado antes de que realmente comenzara. Puede que Arturo siguiera mirando a los lobos con cautela y que los guardias Stark parecieran desconcertados, pero ni él ni ellos irían en contra de la palabra de un rey. Esperaba que sus tíos sintieran lo mismo cuando vieran lo que acompañaba a sus hijos. Dado lo ordenado que fue el viaje de regreso a la fortaleza, sintió que así sería. Cada lobo caminaba con calma al lado del caballo del dueño que lo había elegido o, para ser más precisos, que ellos habían elegido. Torren cabalgaba con dos, uno a cada lado de su caballo, y si tenía alguna duda de que tenía razón sobre el dueño del segundo, entonces ya no la tendría. ¿De verdad crees que estos lobos estaban destinados a ser tuyos y de tus primos, no? Preguntó Rhaenys con una gran sonrisa en su rostro. Creo que mi madre así lo deseaba, dijo mientras miraba a Ghost. Entonces supongo que vendrá con nosotros cuando nos vayamos, mi rey. Preguntó Arturo y Aemon se rió entre dientes. Dudo que me deje ir sin él, Arthur, dijo sonriendo mientras se giraba hacia su escudo jurado. Parece que hemos encontrado otro guardia, Torgonudo. El lobo parece feroz, mi príncipe. Así es, dijo asintiendo con su escudo jurado. Esperaba los gritos fuertes y las miradas preocupadas que les lanzaron cuando llegaron a las puertas. Sus tíos y sus dos tías llegaron corriendo tan pronto como les dijeron que no habían regresado solos. Lo que no esperaba era la forma en que sus dos tíos miraban al lobo blanco y a él en particular. Había un reconocimiento allí, algo en su expresión que parecía sugerir que casi esperaban esto y que deseaba hablar con ellos más sobre eso. Aunque por ahora, necesitaba detener la inevitable discusión. Los lobos no dañarán a nadie que no quiera dañar a su dueño, tío, dijo mirando a su tío Ned. Los protegerán, lucharán por ellos, serán sus compañeros más leales y leales. Estábamos destinados a tener estos lobos, tío, al igual que mi esposa, mi tía y yo estábamos destinados a tener nuestros dragones. No sé cómo sé que eso es verdad, pero te doy mi juramento de que lo sé. Maeje. Gritó su tía Arafei antes de que su tío pudiera responder y Aemon se giró para ver a su prima más joven riendo mientras el lobo, que fácilmente era el doble o incluso el triple de su tamaño, le lamía la cara mientras ella sostenía su pelaje. ¿Podría algo que deseara hacerle daño ser tan amable con ella, tío? Le preguntó a su tío Benjen, quien miraba a su hija con una mirada asombrada en su rostro. No, no lo creo, sobrino. Una vez que su tía se había calmado un poco y la discusión sobre dónde se quedarían los lobos había sido ganada y perdida. Sus primos habían salido victoriosos sobre sus padres en ese sentido. Se le pidió que se uniera a sus dos tíos en el solar de su tío Ned. Después de despedirse de Ghost, por ahora, besó a su esposa y luego se rió entre dientes mientras el lobo blanco caminaba a su lado y se unía a Arthur para servir como su guardia. Luego, él y Torgonudo siguieron a sus tíos al torreón. Rechazó la oferta de cerveza cuando tomó asiento, aunque aceptó la sopa caliente que le ofrecieron e insistió en que Torgonudo comiera y se calentara también. Algo que aceptó de mala gana y solo porque no corría peligro alguno por parte de ninguno de sus tíos. La mirada en el rostro de su tío Ned era pensativa y Aemon esperaba que la verdadera discusión sobre los lobos estuviera a punto de tener lugar, pero no fueron ellos de quienes se habló. ¿Qué sabes de la Guardia de la Noche, Aemon? Preguntó su tío Ned. Mi madre me contó la historia de ellos cuando era un niño. Historias de ellos y del muro. Dijo que protegían el norte contra lo que había más allá de sus tierras, dijo mientras asintía. Aemon no les contó algunas de las otras cosas que su madre había dicho sobre ellos, ni lo que ella había dicho que estaba más allá de dicho muro. Hemos recibido un cuervo del Lord Comandante, que pide nuestra ayuda y nos ordena que enviemos hombres tan pronto como podamos. Si todavía estuviéramos en el sur, pero no importa. Ningún Stark ha rechazado siquiera el llamado de la Guardia de la Noche y no seré el primero en hacerlo, dijo su tío con firmeza y Aemon tuvo que admitir que lo enorgullecía que la familia de su madre pensara de esa manera. Así que marcharemos mañana, Aemon, lo que significa que no estaremos aquí para despedirnos de ti, de tu esposa o de tu tía, dijo su tío Benjen. Aemon los miró a ambos, parecían reacios a hacer la pregunta que él sabía que ambos tenían en mente y por eso decidió responderla por ellos. Sea lo que sea para lo que te ha llamado la Guardia de la Noche, un dragón no solo está a la altura de los hombres que reunirás, sino que puede llegar al muro en mucho menos tiempo del que te tomará marchar hacia él, dijo al ver a sus dos tíos relajarse. Sin embargo, no conozco a los hombres que están en el muro, tío, así que me parece que solo hay una cosa que podemos hacer. Aemon. Volaremos mañana, tíos. Yo, Torgonudo y vosotros dos.
Os pediría que durmáis bien y que no comáis demasiado al despertar, la primera vez puede hacer que perdáis el contenido del estómago, dijo con una risita mientras se ponía de pie. Yo tampoco enviaría un cuervo para advertir a la guardia de la noche, Gael y Tox lo superará y, digan lo que digan en su pergamino, la visión del aterrizaje del Wyrm de sangre no se puede explicar con palabras. Gracias, su gracia, dijo su tío Ned, ligeramente más pálido que cuando entró al solar, ya que ahora estaba preocupado sin duda por el vuelo de su primer dragón. Yo también he deseado ver el muro, tío, aunque hubiera deseado que fuera en circunstancias menos apremiantes. Ahora, si me disculpáis, debo ir a decirle a mi esposa que me marcharé mañana. Sin duda, pronto tendré el mismo aspecto que vosotros dos, dijo entre risas. Su propia vida se había vuelto más forzada cuando salió de la habitación. La idea de separarse de su esposa no era algo que deseara. Aún así, se preguntaba si el muro era tan majestuoso como su madre había dicho que era. Si las personas que vivían al otro lado eran realmente personas que habían nacido en el lado equivocado y luego habían sido denigradas por ello. Se preguntaba si algunas de las otras historias que su madre le había contado también eran ciertas. Hay maldad más allá del muro, Aemon, no la maldad que se esconde en los corazones de los hombres, sino la verdadera maldad, y la única forma de vencerla es luchar contra ella con algo que no puedas soportar. Para derrotar a la oscuridad debes hacer que la luz te acompañe, y tú, mi pequeño portador de luz, eres lo que la oscuridad teme. Volantis 301K. Aegon Targaryen. Se dirigió a la reunión con Varys. Su padre le había encomendado que ideara un plan para lidiar con su potencial problema con los Dothraki y Aegon estaba ansioso por hacerlo rápidamente. A Varys se le había encomendado averiguar todo lo que pudiera sobre Khal Drogo, sus fortalezas, debilidades y si era, como creía su padre, un Khal solo, o como temía a Aegon, algo mucho más. El hecho de que eso hubiera apartado al eunuco de otras tareas era un motivo de discordia para Viserys sobre todo. Su tío deseaba más noticias sobre Dany y aún no habían recibido noticias de Aemon, Rhaenys o su propia tía. Aegon podía comprender las preocupaciones de su tío, a pesar de no compartirlas. Durante toda su vida habían mantenido a Dany alejada de las cosas más duras del mundo, la habían protegido y escudado de ellas. Incluso cuando se trataba de Aemon, ella solo veía un lado de las cosas que su hermano hacía, la gloria y el reconocimiento que sus victorias traían al imperio. Nunca vio la verdad de las batallas que Aemon libró, la sangre que se vio obligado a derramar o la destrucción que él y Gael y Tox desatarían sobre los enemigos del imperio. Su tío, su madre e incluso su padre temían que en Poniente, Dany no estuviera tan protegida. Aegon no lo estaba, sabía que su hermano no querría que Dany participara en ninguna de las luchas. No sería necesaria, por lo que Aemon nunca intentaría exponerla a los peores hombres. En cambio, sería igual que en Volantis para su tía. Gloria, aclamación y banquete sería lo que ella experimentaría al lado de Aemon y Rhaenys, eso y el apoyo y el consejo que él mismo anhelaba. Tras hacer un gesto con la cabeza a los guardias que estaban en la puerta de Varys, Aegon llamó y se le pidió que entrara en las habitaciones de su jefe de espías. Nadie podría decir cómo el eunuco sabía todo lo que sabía, solo que había servido al imperio fiel y sinceramente y que, junto con Aemon, había sido en ocasiones su arma más poderosa. Ahora le tocaba a él hacer algo de lo que hacía su hermano y rezaba a los dioses para estar a la altura de la tarea. Por ahora, sin embargo, simplemente rezaba para que Varys le hubiera encontrado algo útil. Mi príncipe, dijo Varys levantando la vista de la mesa donde estaba leyendo lo que parecían ser pequeños trozos de pergamino. ¿Tienes novedades?, preguntó mientras tomaba asiento. Canciones extrañas cuyo significado aún no he comprendido del todo, mi príncipe. Khal Drogo es, en efecto, tan feroz y formidable como temías y ha reunido a muchos seguidores. Desde que el príncipe Aemon fue exiliado, Drogo ha pasado su tiempo reconstruyendo el Khalasar roto de su padre y agregándolo al suyo, mientras que al mismo tiempo se enfrenta a otros Khals, dijo Varys y Aegon se estremeció levemente. Añadiremos más hombres a su número, dijo y Varys asintió. En efecto. Sin embargo, las cosas han cambiado recientemente. Fue visto cerca de Pentos, su padre tenía una mansión allí, un regalo que su familia conservaba desde antes incluso de que Aegon el Conquistador desembarcara en estas costas. Una mansión que no se utilizaba y que, sin embargo, se mantenía de todos modos, dijo Varys y Aegon lo miró confundido. ¿Por qué un Khal Dothraki tendría una casa parroquial? ¿Y cómo es que no sabíamos nada al respecto? No sé qué responder a la primera, mi príncipe.
En cuanto a la segunda, solo puedo decirlo porque la mansión estaba bajo la jurisdicción del Banco de Hierro y, como ningún Kal ha pasado allí más de unas pocas generaciones, nadie le prestó atención. Como respuesta, no fue la mejor, pero no pudo encontrar ningún fallo en el trabajo de Varys ni ninguna culpa que pudiera atribuir al hombre por no saber algo que incluso el gobernador de Pentos no sabía, o esperaba que no supiera. ¿Estaba al tanto el gobernador? No, mi príncipe. Dudo que alguien que no fuera miembro del Banco de Hierro con acceso a las cuentas estuviera al tanto. Yo no lo habría estado si Khal Drogo no hubiera visitado la mansión hace unas semanas, dijo Varys. ¿El propósito de la visita? Preguntó y luego le tomó la mano cuando vio la mirada avergonzada en el rostro de Varys. Habla con el Banco de Hierro y con el gobernador. Deseo saber hasta el último detalle sobre quién accedió a esta cuenta y cuál era el propósito de la visita de Khal Drogo. Si es necesario, viaja tú mismo a Pentos y habla con quien necesites, Varys. Como órdenes, mi príncipe. Varys le entregó unos papeles y él miró las cifras que estaban escritas en ellos, los números que se creía que Drogo podía invocar. Era peor de lo que temía y necesitarían usar muchos más dragones de los que esperaba si sus temores resultaban ciertos. Después de hablar con Varys sobre temas menos importantes y preguntarle si había oído algo de sus pajaritos sobre su tía, cosa que no había hecho, Aegon se despidió de él y se fue a caminar hacia las habitaciones de su padre. Aunque le habían dado la tarea de lidiar con Drogo, no era reacio a pedir consejos sobre la mejor manera de hacerlo. Algo para lo que estaba a punto de encontrar otra fuente. La vista de su tío abuelo mientras caminaba hacia él era algo por lo que estaba muy agradecido, ya que nadie era más sabio que él, e incluso Aemon había recibido consejos de su tocayo de vez en cuando. Acababa de alcanzarlo cuando escuchó las palabras, aunque fue Aemon quien las escuchó con más sinceridad que él. Entonces fue el caos, lo agarraron y lo empujaron al suelo, un cuchillo pasó frente a sus ojos y un grito de dolor sonó cuando su tío abuelo cayó al suelo, la sangre brotó de una herida en su pecho. A unos cuantos metros de donde había caído su tío abuelo, yacía un hombre, él también sangraba, pero a diferencia de Aemon, no se movía. Sus guardias habían cumplido con su deber, pero habían fallado al mismo tiempo. Si no fuera por su tío abuelo, sería él quien estaría tendido y sangrando. Se sacudió las manos que intentaron agarrarlo. Se negó a moverse cuando sus guardias se lo ordenaron y, en cambio, se arrastró hasta donde su tío abuelo yacía moribundo. Un sanador, consigue un sanador, gritó mientras levantaba la cabeza de Aemon y se sorprendió al ver la sangre saliendo de su boca. El sanador estará aquí en un momento, estarás bien, tío, estarás bien, no hay necesidad de mentiras, sobrino, sé la verdad de la herida que siento, dijo su tío abuelo mientras su mano se sumergía en la herida ensangrentada y luego se levantaba para mostrar cuán cubierta de sangre estaba. El asesino, él, está muerto, tío, está muerto, dijo como si eso hiciera que lo que había hecho fuera irrelevante y no tan costoso como temía que fuera. Era un hombre triste, Aegon, dile a tu padre que era un hombre triste. Lo haré, dijo sin entender por qué el hombre se arrepentía de lo que había hecho y ciertamente sin importarle que se arrepintiera de haberlo hecho. Yo, tu hermano, tu hermana, diles que los amé, Aegon, como los amé a todos ustedes. Se lo dirás tú mismo, tío, dijo mientras Aemon cerraba los ojos. Tío, ¿dónde diablos está el sanador? Gritó, pero sabía que el tiempo de curación ya había pasado hacía mucho tiempo y su tío abuelo había exhalado su último suspiro. Aún estaba aturdido cuando estuvo en la habitación de su padre más tarde esa noche. Todavía estaba cubierto de la sangre de su tío abuelo y, aunque había hablado con su padre, madre, esposa y tío, no podía recordarlas. Su mente volvía una y otra vez al momento en que su tío abuelo lo había empujado al suelo y trató de darle sentido a las cosas. Cerró los ojos, aisló el ruido de su familia hablando a su alrededor y se concentró lo mejor que pudo en lo que había sucedido. Aegon imaginó al hombre en su mente. Era pequeño, anodino y vestía ropa de sirviente. Era tan insignificante y nada amenazante que sus guardias no habían sentido ningún peligro por su presencia. Considerando que habían pasado muchos años desde que alguien se había atrevido a atacarlos en el gran palacio, Aegon no podía culparlos por eso. Sin embargo, su tío abuelo lo sabía y lo había salvado. ¿Cómo? ¿Cómo lo había sabido Aemon? El caballero dragón te envía saludos, dijo el asesino antes de agregar. Lo siento. Los ojos de Aegon se abrieron de par en par. Su hermano, el asesino, afirmaba haber sido enviado por su hermano. Lo sentía, había dicho que lo sentía.
Las palabras de su tío abuelo comenzaban a tener sentido para él ahora, sabía quién era, aunque no podía creer que lo hubiera enviado quien decía ser. No tenía sentido, ninguno en absoluto y, sin embargo, su padre necesitaba saberlo. Era un hombre afligido, padre. Dijo que Aimon lo había enviado.